Qué Hola. bueno. ¿Cómo se sintieron con su tarea? Platíquenme. ¿Sí les costó? ¿No les costó? ¿Pudieron? ¿No pudieron? ¿Qué se les atoró? Cuéntenme. No sabía qué hacer al principio. ¿Por qué? No sé, es como que todo lo de la clase quedó claro, pero cuando abrí el Word me quedé en blanco como por 2 días. Pero después sí, salió. No salieron todos los principios en el orden en que usted los pidió, pero están todos por ahí. Sí, claro. El orden a veces no queda del todo, pero va saliendo. Las demás, los demás, no sé si hay algún chico. ¿Qué tal les fue con sus tareas? Platíquenme. Pues igual yo ya tenía una idea, pero al momento de escribirla no sabía cómo iniciar. ¿Ok? Bien. No pasa nada, es el inicio. Es apenas como el primer paso. ¿Alguien más? Con Dijiste que era para hoy en la tarde, o sea, Hoy hoy terminando el todavía, día. al Ok, terminar del día, todavía se puede mandar. ok, porque ya, sí, ya tengo una idea, pero digamos, no la he plasmado, entonces todavía no sé si me encuentro con retos. Ok, a ver qué tal. Igual ya hoy, ya que empieza a ver quiénes subieron y todo, también ya van a ir recibiendo como retroalimentación, que más allá que esto está bien o está mal, es como darles como un rumbo a sus historias, ¿no? Vamos a ir dándole rumbo a sus historias. A ver, platíquenme, ¿qué más? ¿Se enfrentaron a algo o tuvieron alguna duda que dijeran, es que tal cosa se me complicó o hubo una cosa que no pude hacer? Yo igual en la forma de, a ver, pongo mi cámara. Sí, ahí está. Bueno, yo igual en la forma en la que, pues, en la forma de redactar, Ajá, se me complicó. También a la hora de hacer la historia, bueno, escogí como una noticia que vi de ujú, lo de la bomba. ok, Escogí ese tema, que fue el que fue hace poco, una bomba en Beirut o algo así. ujú, sí. Y pues al final sentí que era muy, muy real. Entonces ya no sabía si dejarlo real o al final no quedé convencida y como que me hubiera gustado hacerlo con más de fantasía. Ok, Y como es real, el tema del universo, ajá. creo que fue la única parte que no pude ponerle color porque no sabía cómo, o sea, ahí cómo aplica en la forma, si es real, ¿no? O sea, cómo es mi universo. Pues El nada más universo eso. es ficticio o puede ser real. En realidad es que las reglas en cada espacio físico son distintas. Incluso en tu casa, con tu familia, a lo mejor es tu propio universo. Y tu casa y tu familia tienen sus propias reglas, que en la casa, por ejemplo, de Betsy no son las mismas. Esos son los universos. Y eso es lo que a todo mundo le tiene que quedar claro, por ejemplo. Si tú cuentas la historia de tú y tu casa, ¿no? Voy a inventar que tú vives con tus papás y dos hermanos, ¿no? Y entonces, y en tu casa acostumbran comer a las 3 de la tarde en punto y nadie puede llegar más tarde porque el papá se enoja y nadie puede hablar durante la comida del trabajo y están prohibidos los celulares. Ese es un universo que solo está en esa casa y son las reglas de ese universo. Cuando tú planteas reglas en un universo, de alguna forma es porque nos va a servir. Es decir, si yo planteo reglas que después no me van a servir, no tiene mucho caso que me explaye en ese sentido. Normalmente esas reglas que yo pongo, entonces, si en algún punto pongo esas reglas de tu horario de comida, que es muy estricto, es porque en algún momento algo va a pasar en el horario de comida. Por ende, hay que sembrar antes para que después digamos, güey, ¿por qué no hablan? Me explico, entonces siembra un poco, ¿no? Entonces antes del caos, pones una hora de la comida, lo dejas explícito, digamos, en el que el padre dice, ya saben que aquí no se habla. Entonces ya entendimos regla número 1. Y ya saben que aquí no hay celulares, ya tenemos regla número 2. Y ya entendimos que el patriarca es del patriarca. Y ya entendimos que quien no acata las reglas, lo mandan a su cuarto. Entonces, al yo entender esas 4, eventualmente ya tengo mis reglas del universo, ya sé que es una casa, clase media o clase alta, ya sé que es en tal ciudad, a lo mejor
Si todo sucediera en Yucatán, pues tendrían un acento específico y además hace calor, entonces el ambiente propicia otras cosas, etcétera, ¿no? Entonces aquí lo importante es justo eso, que ustedes establezcan eso para que después, a lo largo de tu historia, digamos, sí, la chava invitó a su novio, ¿no? Y el novio empezó a sacar el celular. Como todos ya conocemos las reglas, pues algo muy simple. Pues un momento de mucha tensión, ¿no? En el que tú quieres que el novio sea aceptado por el padre de la niña o por el suegro, y el güey está haciendo todo mal. Tú como ya sembraste todas las reglas de tu universo, aunque es un universo pequeño, estoy hablando de una familia, ¿no? El primer universo, la primera institución. Y todo el mundo va a estar hipertenso así de, no, ya sacó el celular. No, ya se puso a hablar del trabajo. No, ya llegó tarde. No, no sé qué. Entonces, ahora también esas cosas que están en el contexto ayudan. Si el padre no se queja o no le regaña o no le dice nada, en ese momento dices, le cayó bien. O aquí pasa algo. O a lo mejor ahorita no le dicen nada y más adelante le va a echar el choro, ¿no? O quién sabe. O sucede lo que esperamos. Sí, pues es que la regó, chin, a ver qué hace a la próxima. Entonces, todas esas expectativas y momentos de tensión están a partir de las reglas de los universos. Si tú no conoces esas reglas y tú planteas que es una casa normal donde entonces la gente lo atribuye como que es en su casa y probablemente en muchos lugares, como en las casas gringas, ¿no? Que pues cada quien come como le da la gana y come pura pasta y no sé qué, y a lo mejor en casa de fulanito pues son veganos y en casa de perenganito pues tienen que comer su sopita y si no, no. Entonces, todas esas cosas se tienen que plantear y son parte del universo. En el caso de Beirut, particularmente, pues tienes que hablar cómo es la gente de Beirut, ¿no? No, una bomba puede estallar en Beirut, puede estallar en Estados Unidos, puede estallar en México y van a ser contextos totalmente distintos. A lo mejor en México suceden tragedias y todo el mundo se vuelve como mega hermano y no, como en el terremoto. Y a lo mejor en Haití, donde sucedió otro terremoto, incluso un poco mayor escala o de misma escala, pero destruyó la ciudad, nadie ayudó a nadie. Y la gente se empezó a morir en las calles. Son dos universos bien distintos de realidad, ¿no? O sea, en México hay hermandad y hay una historia que ha llevado a la gente a reaccionar y ayudarse unos a otros, y bien o mal, las cosas salieron. En Haití no. En Haití arruinó al país, la gente no se ayudó y además empezaron a morir en las calles. Claro, es otra educación, es otro país, es otra economía, es otro todo. Esas son las reglas del universo. ¿Sí me explico? No tienen que ser universos fantásticos para que apliquen las reglas. Cuando tú determinas, en este país se ayudan, así todo el tiempo se molestan y se tiran para abajo y son como cangrejos, pero cuando se trata de terremotos, la gente se ayuda. Esa es una regla en nuestro universo, desde México, ¿no? Desde mexicanos. En otros universos opera distinto. Y eso es lo que tú tendrías como un poco que explorar, ¿va? No sé si queda claro y si les ayuda a todas un poco este tema, que además sí lo vimos medio rápido, ¿no? Bien, entonces, pues lo que vamos a ver hoy, para que no se me acabe la clase, vamos a diferenciar. Lo que hicieron en la clase pasada fue como un primer acercamiento a la narrativa. El primer acercamiento a la narrativa puede ser o muy fácil o muy complicada. Y la razón es porque es muy fácil porque es muy libre. Pues alguien, a Betsy me preguntaba, creo, ¿no? Yo no sé si abordar desde primera, segunda o tercera persona. Yo le dije, si te cuesta trabajo, hazlo todo en tercera, porque es una visión neutral. Es alguien que está observando todo. Y porque al final el guión se escribe en tercera persona. En primera, es algo que funciona muy bien en narrativa, cuando tú empiezas a escribir y me levanté y fui y tomé y hice esto y hice el otro, y la narrativa lo permite. El cine realmente no. No como escribirlo y yo me levanté y me fui, porque así no funciona, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que el cine puede ser más difícil al inicio porque tiene más reglas que la narrativa. Entonces, la narrativa a veces, al ser menos reglamentaria, justo nos da un panorama tan grande o con tantas posibilidades, y puedo escribir en rima si quiero, puedo escribirme por ahí un poema, puedo hacer una receta de cocina, y no pasa nada, sigue siendo una buena narrativa, ¿no? El libro de Como agua para chocolate, por ejemplo,
tiene recetas de cocina y está chido, ¿no? Y forma parte de la narrativa. Digamos que en el cine también, pero hay que aplicarlo a sus reglas y digamos que en forma de escribir hay que ser más específico. Entonces, los problemas que se enfrentaron a la hoja en blanco probablemente tengan que ver con un miedo a la redacción. No sé si lo estoy redactando bien. Entonces, el gran beneficio de un guionista es que la redacción ya está un poco predeterminada. Ya te decimos nosotros cómo, y ya nada más es que tú lo plasmes tal cual lo ves. Entonces, hoy vamos a ver cómo esa diferencia entre tengo un texto narrativo, tengo un cuento o tengo un libro y lo tengo o quiero pasar a un guión. ¿Cómo le hago? O, ¿qué pasa cuando no sé cómo plasmarlo a guión de un inicio o de primera instancia y se me ocurre hacerlo en mi libreta, ¿no? Así se me ocurre la idea de un niño que corre y luego visita a su amigo y lo que tú quieras, ¿no? Entonces, normalmente, digamos, como aprendimos en la vida, en general, a plasmar historias, desde que estamos en la primaria o en la secundaria, fue a contarlo como los cuentos clásicos, ¿no? Como la mitología. Y es, pues había una vez una princesa que vivía en un castillo y quiso... pues así estamos acostumbrados a narrar y no pasa nada. Ahora hay que trasladarlo a guión. Entonces, bueno, les voy a compartir mi presentación. Aquí está. Listo. Entonces, primero vamos a ver guión versus narrativa. Entonces, cuando yo tengo un texto narrativo, muchas veces apelo más al poder de las palabras que a la historia per se. Y pasa exactamente lo contrario en el guión o en el cine. En el cine apelo a veces más a la imagen que a la historia. Hollywood se regodea mucho en eso. Cuando Hollywood empezó a encontrar grandes efectos especiales y muchísimos trucos y cosas así, empezó a pesar más la imagen que la historia. Entonces también hay que tener cuidado con eso porque, digo, si han visto Transformers o las películas de Michael Bay y así que todo explota, es justo porque apelan más a la imagen o a lo espectacular que puede ser el efecto especial o lo que sea, o a que estés inmerso en una emoción, ¿no? Que en sí en la historia. En la narrativa a veces hay muy buenos escritores, ¿no? Que tienen como una forma de escribir en el que a lo mejor no te están contando gran cosa y que vas como 4 páginas y sigue hablando de la misma chava que sigue subiendo unas escaleras, ¿no? Pero son sus tacones y sus pantorrillas y la escalera y la casa y el alrededor y los colibríes, quién sabe qué. Y en sí, en acción, muchas veces es muy poco lo que sucede, otras no. Y dependiendo del tipo de literatura. Y hay literatura como más cercana al cine y otra más cercana a las palabras. Pero regularmente, cuando tú piensas o recurres a una historia o a un libro, mucho depende de cómo está escrito, de que te emociones o no te emociones por la historia. A veces son historias realmente sencillas, pero la forma en que están escritos es lo que te mantiene leyendo. Entonces, siempre en una narrativa va a apelarse más el poder de las palabras y el cómo está escrito, y en el guión no forzosamente. Recordemos, y esto es algo muy importante, que el guión en sí no es una obra terminada, no está hecha ahora se hace como fin lúdico, pero en sí no está hecho un guión para que se publique y llegue a Gandhi y la gente pueda agarrar y leerse los guiones. De hecho, quien realmente lee guiones son guionistas o cineastas que están preocupados por aprender o ver cómo se escribió tal o cual peli, pero en sí no es que se te antoje leer un guión, porque no está hecho para eso. El guión está hecho y es el primer paso de la película, por eso no es una obra terminada. El guión realmente nunca va a estar terminado hasta que la peli no llegue a los cines, ¿no? Porque de ese guión todavía se va a modificar mucho la historia, falta la interpretación que le dé el director, ¿no? Falta la música, falta la interpretación que den los mismos actores, los propios actores pueden arruinar un gran guión. Y después de la postproducción, ¿no? Que justo qué música le meten y cómo lo editan. A veces ahí te pueden contar hasta 3, 4 historias simplemente por editarlo diferente, ¿no? Entonces, como el guión no es una obra terminada, es algo que está hecho para el crew, ¿no?
Y con el crew me refiero al director, a los actores, etc. En el caso de la animación es exactamente lo mismo. Un guión de animación pues no está terminado hasta que la animación per se no está terminada. Entonces, esto va exactamente para un crew, para el dibujante, el animador, el postproductor, etc. El mismo director, ¿no? Entonces, aunque idealmente se debe escribir lo mejor posible, y con eso me refiero a que si tenemos problemillas por ahí de redacción y ortografía, pues le echemos ganitas, ¿no? Y por ahí nos tomemos un cursito y tal para que al menos no tengamos errores muy garrafales de guión. Eso de pronto puede mermar, que si lo lee un productor y ve que está como feito, digan, ¿no? Entonces, bueno, esa es una cosa. La siguiente es que pues tratemos de usar bien las oraciones, sobre todo que quede claro. Aquí más allá de que sea bonito, y ahorita vamos a ver por qué, lo que importa es que quede claro. Todo lo que yo plasme lo van a interpretar muchísimas personas. Si es un live action, pues los actores. Si es una animación, también, porque hay actores de doblaje, hay un director, hay un productor, hay un animador, hay un diseñador de personajes, hay un montajista. Entonces, si ese guión no es claro, cada quien lo va a entender e interpretar a su forma. Vas como la Biblia, ¿no? Que hay una religión que dice una cosa y otra religión que dice otra sobre el mismo libro. Si se sujeta a interpretación, estamos en un problema, ¿de acuerdo? Por ello, en la narrativa tenemos toda la chance de hablar sobre pensamientos y emociones, porque no tenemos otra cosa más que el papel. Es decir, un libro, un cuento, un artículo, es una obra ya terminada y no tenemos ningún otro recurso para contar lo que se está leyendo más que con las palabras. Por ende, los pensamientos, emociones y los saltos de tiempo están súper válidos. En el guión hay que ser muy específicos. Si en el guión yo no apelo a la imagen, ¿de acuerdo? Se va a convertir en una obra sobreexplicada. Si yo pongo, oh no, me estás apuntando con esa pistola y todo el mundo lo está viendo, es como si tratáramos a la gente de tonta, ¿no? Es como, güey, ya sé, ya la estoy viendo, ¿no? Entonces, por eso apelamos más a las acciones antes que a las palabras, ¿de acuerdo? Una narrativa puede tener una extensión indefinida, puede haber un microcuento, puede haber, ¿no? El guión pretende o aspira a cuidar la estructura para no perder a tu público. Es decir, la narrativa puede hacer tomos y tomos y tomos. Y ya lo hemos platicado, el cine es muy caro. Yo no puedo pensar que mi guión va a tener 150,000 sagas, porque muy probablemente si no pega la primera no se vuelvan a hacer. Un libro, pues, seguir sacando libros, ¿no? Pero porque es bastante más económico. Incluso si te va bien en un libro, aunque no esté tan bueno, posiblemente tú mismo puedas financiar una siguiente edición. El cine no forzosamente. Entonces, cada producto, incluso en una serie, muchas veces se han aprobado series completas y si el capítulo piloto no jala o no jalan los primeros 3 capítulos, la serie no sigue. Entonces, si nosotros no pensamos que esto es finito, o sea, esto se puede terminar y en estructurar para que cada parte de tu peli, en este caso cada peli per se, o cada capítulo, o cada corto que hagas, sea una obra concluida, puedes hacer lo que pasa muchas veces, de que te quedas a medias y nunca se vuelve a hacer, porque el cine es complicado de hacerse. Entonces hay que estructurar para que tus piezas por sí solas funcionen. Y otra cosa que es muy importante y que platicamos la clase pasada, cada minuto que tú inviertes en tu corto, sea de cine, live action o sea de animación, es súper caro. Entonces no podemos darnos el lujo que se puede dar la narrativa. La narrativa puede, muchas veces hemos leído libros que son como 10 páginas que dices, pude haberlas arrancado y no pasaba nada. Y en el cine, desafortunadamente, hay pelis que le sobran 10 minutos, pero eso implica un millón, 2 millones o 3 millones de pesos o de dólares. Entonces, ojo, no podemos darnos esos lujos de, ay, voy a hacer una escena en la que va al súper, ¿no? Son 5 minutos en el súper y qué pacho. Quería dar un ejemplo, que por ejemplo el libro de Stephen King, que bueno, él escribió la historia original de The Shining, ¿no? Pero al final cuando hicieron la película se tomaron muchísimas decisiones y quitaron muchas partes que eran innecesarias para contar la historia o para
pues sí, y por eso al final la película tuvo muchísimo éxito y hay gente que le choca el libro de Stephen King y le encanta The Shining, ¿no? El Resplandor. Hay gente que lo toma al revés. De hecho, a Stephen King no le gustó la versión que hizo Stanley Kubrick. Es curioso. No, es que yo lo apoyo a King. El final del libro es mucho Ajá, mejor que el de la película. Es más, claro. cuando hicieron la 2 se querían matar, porque técnicamente un personaje se necesitaba y la película hizo otra cosa con ese personaje y el libro hizo otra cosa, Doctor Sueño. Ujú. Es complicado. Sí, en Doctor Sueño pasó que quisieron como quedar bien con ambos. Como que retomaron como mucho a Stanley Kubrick, porque finalmente es un icono del cine, pero como Stephen King sigue vivo, dijeron, le quisieron hacer también como ciertos favores, entonces quedó ahí un híbrido. No es mala la peli, pero quedó como rara, porque justo quiso como cumplirle a ambos ídolos, ¿no? Pero claro, efectivamente no podrías hacer a lo mejor todo el libro, ¿no? Entonces, de pronto tomas prestaciones y dices, no, pues no me puedo alargar tanto, ¿no? Ya no me alcanza el presupuesto, no me alcanza el tiempo o lo que tú quieras, y entonces voy a hacer estas prestaciones para que la peli de alguna u otra forma funcione, ¿no? Muchas adaptaciones de libros son bastante cercanas y muchas otras pues, se alejan totalmente. Es válido, si tienes la bendición del escritor, pues es súper válido. Si ya no vive, pues también. Si no está de acuerdo, la peli muchas veces no se hace. Entonces, dependes también de eso, ¿no? Una narrativa, volvemos, tiene una estructura más libre, ¿no? Podemos viajar a los pensamientos de otras personas y en temporalidades y a lo mejor en el guión no tenemos tanta prestación. No significa que no podamos viajar a otras temporalidades porque existen los flashbacks que veremos más adelante, pero hay que tener como muy claro de que no se pierda la gente, de que tal y tal, porque pum, todo lo tenemos que contar en menos tiempo. Y en el libro, ¿no? En el libro siempre hay más libertad. Y en la narrativa, pues puedes apelar a la imaginación de cada lector. Entonces, muchas veces es, no, yo me lo imaginaba más guapo y me lo imaginaba más feo. Y yo no pensé que fuera así, yo no pensé que fuera asado. Y en el guión, de verdad que tienes que saber que todo lo que tú pongas, y si el director, si eres tú, con más razón, pero si además tienes muy buena comunicación con el director y él es fiel a tu guión y no de repente lo destruye y hace lo que quiere, que también suele pasar, pues debe quedar todo muy bien expuesto. Entonces, cada palabra y cada oración que pongas va a estar plasmada en el público. Entonces, si tú no pones los elementos necesarios y adecuados, posiblemente la peli quede mermada, ¿no? Quede como, ay, como que no explicaron bien esto, como que esto no me quedó claro. ¿Y si se murió? No se murió. ¿Cuántas veces no nos preguntamos eso y tienes que ver la peli 2, 3 veces para decir, ah, ya entendí? Y eso es porque tú como guionista, pues tienes como mucha más carga que en un libro donde a lo mejor hasta te puede regresar en una peli o en un estreno de cine, pues no se puede, ¿no? Hasta que está la renta o hasta que la consigues pirata y ya es un rollo, ¿no? Entonces es muy distinto el consumo de uno que el consumo de otro. Teniendo un poco más claro esto, ¿qué pasa cuando yo tengo el texto? Entonces tengo por ahí unos cuentitos en el cajón o me agarraron inspirada y entonces venía en el transporte público y me puse a escribir por ahí algo o me grabé o lo que ustedes quieran, ¿no? Tengo una obra o un inicio de una historia. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar las imágenes. ¿Qué de todo esto tiene un atractivo visual? Eso es muy importante. Muchas historias no pueden ser adaptadas fielmente porque justo apelan más al lenguaje que a las imágenes. Entonces, a veces, cuando tú tienes una historia que es más poética que visual, te empiezas a dar cuenta, y aquí no sé qué poner. Pues claro, porque estás apelando más a la palabra. Y entonces va a ser una onda más, a lo mejor teatral, en el que hay un tipo con un fondo negro, pues leyéndose una poesía. Ah, bueno, pero porque no hay imagen. Entonces, nosotros tenemos que encontrarlas y cuando no las hay todas, tenemos que ponerlas. Por eso muchas adaptaciones terminan poniendo cosas que no había en los libros. Incluso si yo tengo un cuentito donde realmente no pasa mucho, pero claro, el tipo se echó un poema hermoso de amor, entonces voy a tener que llenar esos huecos de imagen. ¿Qué está haciendo? ¿No? Hay veces
que la narrativa lo dejan a que tú lo interpretes como quieres, ¿no? Era la familia fulana que vivía en una gran mansión. Sí, pero yo tengo que buscar una locación eventualmente, ¿no? Y tengo que buscar en qué ciudad y tengo que ver, pues, qué tipo de mansión, si era una mansión de narcos o una mansión de las Lomas de Santa Fe, bueno, de una colonia muy, muy nice de acá de la ciudad, ¿no? Entonces yo tengo que evaluarlo eso. Entonces todos esos huecos que el redactor o que yo mismo dejé para después, en este momento es cuando tengo que decidirlo. Muchos cuentos no les ponemos edad a los personajes. Ahora sí, porque habrá que hacer un casting. Entonces, ahora ya pensamos desde la producción. Si yo tengo que hacer dibujos, tengo que saber sus edades. Si yo tengo que hacer escenarios, tengo que saber qué tipo de escenarios. No es lo mismo una casa tipo victoriana que una casa, que un loft enorme en una colonia hiper nice, minimalista, que una mansión de narcos, ¿no? Entonces, mansión es ambiguo. Ahí es donde empiezo a encontrar yo las imágenes. Resolver las metáforas. Algo que es muy bonito de la escritura es todos estos recursos narrativos que me sirven, ¿no? Las comparaciones, las metáforas, que me sirven justo para llamar una cosa con otro nombre, para volverlo a lo mejor más rítmico, más poético, más como ustedes quieran. Entonces, no es, si yo digo, sus cabellos volaban en el viento, ¿no? Era como si tuviera unos pequeños tentáculos de pulpo. Y entonces, inmediatamente alguien que trabajó en Piratas del Caribe dirá, ah, es Davy Jones, ¿no? Es el Kraken. Porque en el cine las cosas sí pueden ser literales. O sea, si yo digo, sus dientes eran como perlas, alguien puede ponerle literal perlas en los dientes. Y puede ser un personaje fantástico. Si yo te digo a ti que me dibujes a alguien con los rizos como si fueran de oro, los dientes como hermosas perlas y ojos como esmeraldas, y agarras y me haces una cosa rarísima, me haces como botones y me haces la de Coraline, pues nuestros universos cinematográficos son posibles, ¿no? En la narrativa no forzosamente, pero acuérdense que tenemos que ser más claros en el cine. Encontrar acciones precisas. Muchas veces cuando escribimos en la narrativa ponemos cosas como más para desarrollarlo después, ¿no? Por ejemplo, ella soñaba con un mundo mejor. ¿Cómo soñaba? ¿En dónde se sentaba? ¿Qué hacía? O sea, se ponía y veía la pared, se acostaba en el piso y entonces veía las nubes. Entonces, todo eso son acciones precisas. Ah, ok. Juana, de 20 años, salía al jardín de su casa, se acostaba, veía las nubes e imaginaba que las nubes eran pequeñas personas agarradas de la mano en ¿no? Ya son acciones precisas. Ahora sí, soñaba con un mundo mejor. O Ana se va a su casa, o Juana se va a su casa, se acuesta, está durmiendo y de repente, ¡pum!, tiene un sueño en el que ella es presidenta. Y entonces le dice a todos, muy bien, los pobres dejarán de ser pobres. Eso es soñar con un mundo mejor, donde tú eres presidente y tomas buenas decisiones. Y son opuesto a lo que estoy diciendo, son cosas muy distintas. Una cosa es como alguien que ve en las nubes la felicidad, alguien que literalmente sueña que es presidente, y alguien que a lo mejor está pensando otra cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces, esas son acciones precisas, cosas ambiguas, es decir, sueña con un mundo mejor. Eso no sé qué implica, pero hay que encontrarle las acciones que llevan a esa persona a esa esencia. Y dividir en momentos tangibles, que al final va un poco de lo mismo. Cuando las cosas son ambiguas, no hay cosas tangibles que yo pueda tocar. Ella se lava la cara y en el espejo mira flores, ¿no? Y mira mariposas y mira animales que están extintos. Ah, ok. Entonces ella sueña con un mundo mejor natural, no social, no político. Exacto. Entonces hay que ser específicos en eso, ¿no? Aquí les voy a dar un ejemplito. Narrativa. Sus ojos eran como dos infiernos que devoraban su ser.
Esto es muy fácil ponerlo, ¿no? Encontrarlo o imaginarlo. Guión. Lo mira muy enojado. No hay más, ¿de acuerdo? Entonces, sí es verdad que hay grandes guiones y que de verdad hay muchos escritores ahí que de pronto se toman ciertas prestaciones narrativas en sus guiones. Pues no podemos abusar de ello. De hecho, lo ideal es que tratemos de evitarlo. Porque sus ojos eran como dos infiernos que devoraban su ser, pues no me dice realmente mucho. Y si pensamos en animación, realmente sus ojos pueden ser como pequeños fuegos y bla, bla, y pues no. A lo mejor solamente lo mira y está enojada, ¿no? Sí, súper enojada. Si sus ojos se convierten en pequeños fuegos, tengo que ponerlo. Sus ojos se convierten en pequeños fuegos, ¿no? Y es a lo mejor un plano onírico, ¿no? Otro, sentía que la tristeza la ahogaba como en un profundo océano. Busco acciones. Ana llora frente al espejo, sus manos tiemblan. Que está muy triste, sus manos tiemblan, llora, espejo. Ya, ¿de acuerdo? Eso sí no está sujeto a la interpretación. Son acciones claras y precisas. Cada noche recordaba el calor de sus manos, el aroma de su piel. Cada noche es algo que en cine difícilmente se puede ver, ¿no? Es como tendrías que poner muchas veces la misma escena de que se duerme y pum, se duerme y pum, se duerme y pum, ¿no? Y eso es complejo. Nos enfocamos en una sola noche. Ana se acuesta en la cama, abraza su almohada, la huele, cierra sus ojos con nostalgia. Ya, lo extraña, punto. ¿De acuerdo? Esas son acciones precisas. Yo lo puedo ver, lo puedo visualizar. Si yo les digo, cada noche recordaba el calor de sus manos, el aroma de su piel, cada quien lo va a pensar de forma distinta. Alguien pudo haber pensado en una foto, alguien pudo haber pensado en un peluche, alguien pudo pensar a lo mejor en rociarse un perfume, ¿de acuerdo? Entonces, cada quien lo piensa de forma distinta. Yo tengo la sartén por el mango y decido cómo es la noche de este personaje. No dejo que nadie más imagine sus noches como las quiera. Yo decido cuál es el objeto y cómo es que lo hace. Para mí el objeto es una almohada, ¿no? A lo mejor para Aixa es un peluche. A lo mejor para Cons es una foto, ¿no? Pero yo, guionista, no narrador, guionista, lo decido. Ya tomé esa decisión. Es una almohada y me vale. Eso es lo que tenemos que hacer. Tomar la sartén por el mango de lo que es interpretable, interpretarlo y pasarlo de una forma muy, muy, muy tangible y sobre todo visual. ¿Tienen dudas hasta aquí sobre las diferencias entre una narrativa y un guión? Es muy probable que cuando hagan su primer guión o sus primeras páginas se les tropiecen muchísimas cosas narrativas, ¿de acuerdo? Hay que tener el ojo como bien estudiado para que poco a poco nos demos cuenta que, se te acaba de ir una, ¿no? O sea, como, no sé, hace poco vi unas descripciones bien raras de personaje que era como, es el típico tipo que voltea a ver abajo hacia la gente. Alguien con suficientemente soberbia como para sentirse mayor que todos. Y yo, ¿qué? No sé, ¿quién es? ¿De qué estás hablando, no? Yo, bueno, está gordo, está flaco, ¿cómo se viste? Sí, es como gordo, grande, con traje sastre. Lo acabas de describir exactamente como debes describir. Pero ¿cómo pongo que es mamón y que no sé qué? Eventualmente nos daremos cuenta de ello. Hay todo un guión para desarrollarlo. Hay un guión, hay diálogos específicos que nos van a hacer ver su carácter. Hay momentos muy clave, ¿no? A lo mejor en alguna escena pones que mira a alguien de abajo. O sea, sí. Ya está la escena. Pero tengo que darle su tiempo y su espacio. No cabe como una descripción, porque estamos hablando como si llegara él y hiciera el acto como una especie de presentación random de personajes rarísima, ¿no? Es como, hola, ¿qué tal? Soy el mamón. Pues no, no existe eso, no se puede, ¿no? Es como, nadie va a hacer eso. El personaje se presenta a sí mismo a partir de lo que hace, de cómo está en su imagen y de lo que dice, ¿no? Y eso sí es tangible y está en el cine. Entonces yo tengo que ir dosificando estas acciones
para que yo en mucho o poco tiempo vaya determinando qué tipo de persona es, ¿no? Entonces, de inicio, o el primer impacto es visual. Si llega haciendo algo, es muy importante. Si llega en un carrazo, ¿no? Entonces, es Juan, de 38 años, traje sastre, pelo relamido, robusto, alto, trae unos lentes Armani increíbles, ¿no? Trae una esclava de oro, trae unos, ya poco a poco voy diciendo, ok, ¿qué tipo de persona es, no? Trae unos anillos dorados, uno de sus dientes es de oro, ¿de acuerdo? Y trae un carrazazazazo y una chava tipo escort. ¿Qué dirían ustedes? ¿Quién es? ¿O qué tipo de persona es? Así, nada más ¿no? Y viene manejando, metiéndole turbo, de repente se frena, ¡pum! ¿Quién es? Ustedes imaginen a alguien, ya les dije, la parte física. No estoy diciendo, es alguien que mira a la gente de abajo, nada. Físicamente, di acciones y di vestimenta, digamos. ¿Qué tipo de personas se les hace a ustedes? A ver, respondan. Es como de esa clase como mamona que sabe que tiene todo ganado, o sea, es de esas como, aquí no sé, les llaman junior, ¿no? Como esos juniors de yo lo tengo todo y me la pelan todos, ay, perdón, bueno, bueno, sí, ¿no? Es cierta como cosa, ¿no? Es de ese tipo de estereotipo de ese chico que tiene pelo en pecho, soy guapo, lo tengo todas mías, casi casi, no sé. Claro, y no dije nada de eso, pero ya la vestimenta nos va diciendo, ahora dije que tenía un diente de oro y anillos dorados y una esclava de oro. ¿Eso qué me dice? Sobre todo que tienes, o sea, no solo que tienes mucho dinero, sino que lo estás presumiendo a todo dar, ¿no? Entonces hay gente que tiene dinero que igual haría todo lo contrario y se vestiría súper humildemente aunque tenga el mismo o más dinero, ¿no? Y eso nos habla de su personalidad. Es presumida. Normalmente la gente presumida, y todo es una cadenita. La gente presumida es porque es un nuevo rico, o porque hace no mucho tiempo que empezó a tener mucho dinero, o porque su familia era de clase media y de la nada se hicieron de lana, posiblemente es un diputado, a lo mejor medio, ¿no? a lo mejor es muy inseguro, claro, posiblemente sea un diputado o a lo mejor medio narquito o andan metidos en esos rollos, a lo mejor solo es de familia como de esas que se hicieron ricas porque de la nada tuvieron un negocio que pegó, entonces se volvió hiper junior de la noche a la mañana, puede ser, ¿no? Entonces, cada detalle que pongo le suma, ¿no? Y a lo mejor, como dices, puede ser alguien súper rico, que llega humilde y súper buena onda, y después vamos revelando que es el hijo de fulano de tal. Ah, qué loco, no me lo esperaba, porque la primera impresión que quiero dar es la opuesta, ¿no? Entonces, todas esas decisiones, yo guionista las tomo. Yo sé quién es, y yo sé en qué momento voy a revelar quién es. Ahorita solamente quiero ver un tipo sencillo en pants, medio despeinado, que habla muy bien, como que se ve alguien culto. Y ya está, ¿no? Entonces mis primeros diálogos es alguien que estudió, ¿no? Y a lo mejor de pronto notas que sí tiene un reloj como muy bueno y dices, pero no lo presume, ¿no? Después lo oculta. Ah, ok, no le interesa presumir su lana, él quiere algo más. Y ya yo voy tomando decisiones, puede ser dos personas ricas, pero a partir de la imagen, de cómo se visten y de la actitud en cuanto a acciones, yo defino qué tipo de persona es. ¿De acuerdo? Esas son las grandes diferencias. Entonces el guión, al ser menos apelando a la palabra y más claro en la imagen, es, digamos, el reto más fuerte, más complicado, pero es lo más padre. Porque aquí es donde viene a nuestra mente y en tu caso, toda la clase de escenas y dibujos en los que me puedo esforzar para mostrar el personaje, el universo y las acciones. ¿De acuerdo? Siempre puedes iniciar tu historia con un texto narrativo. Pues puede ser un proceso más sencillo y poco a poco convertirlo en guión. Listo para ser desarrollado. Entonces, esto puede ser un proceso. No esperemos tener un guión de la noche a la mañana o sentarme en el escritorio y ya está el guión. ¿No? Yo creo que muy poca gente puede hacer eso. En realidad es un proceso. Entonces, no se sientan nerviosas si este tema de trasladar lo que tengo de esencia e historia a las imágenes
no, como que no sucede. Tranquilos, poco a poco voy desarrollando escenas. Cuando empiezo a tener las primeras escenas ya en este formato guionístico, el resto de la historia empieza a fluir. Esto es algo que es muy chistoso, es como el hada mágica del guión. Una vez que están las primeras escenas, empieza a susurrarnos y a decirnos cómo debe ser la historia. Entonces, poco a poco va surgiendo y no se desespera, ¿no? Aquí puse un fragmento de un cuentín que hice. Y la idea es como, tengo este cuentín. Y hay información que falta. Lo hice un poco a propósito, para que vean que no estoy tomando historias ahí de quién sabe quién y que digan, eso está mal adaptado. Edgar Allan Poe no lo haría así, sino lo estoy haciendo con algo propio, para que veamos qué posibilidades puede tener o cómo ustedes podrían adaptarlo. Entonces, este es un fragmento de un cuento, ¿no? Se los voy a leer de volada y cómo medio hice una escena, tomando en cuenta que tengo todas las prestaciones de mi historia y que puedo inventarle personajes, puedo inventarle lugares, puedo meterle lo que yo quiera básicamente con tal de contar lo mismo o la esencia, ¿va? Vuelvo al pueblo luego de 20 años de haber huido. Sí, no puedo negarlo, fue un poco por cobardía, otro tanto por egoísmo. A pesar de todo, dicen que sigo siendo el favorito de mi papá. No es de sorprenderse. 4 hijas, casi guacamayas, llenas de hijos, quejas y habladurías, y yo, el único varón. Decidí volver porque mi padre ya anda muy pasado de humos, los pulmones como carbón y a punto de aventarlo a la tumba. Volver a casa siempre me aterra, y pensar que el viejo decía que yo era el más valiente de la familia. Me subo al autobús porque mi cabeza no da para manejos. Ensayo en voz baja 1000 excusas. Ninguna es convincente. Efectivamente, no soy el hijo que don Ramón esperaba y a mí, la verdad, la sangre casi no me sube al cerebro. No soy ni la mitad inteligente que él esperaría. Como sea, pedirle perdón es ya una urgencia. En camino a Manalco, escurriado y atrabancado. Dicen que en ese lugar nunca mueren las vacas. Antes se revuelca un auto, pero ellas se mantienen intactas. Hay un autobús como el nuestro volteado a la orilla de la carretera. No es novedad. La supervivencia en este mugroso pueblo inicia desde el camino. Es un fragmentito, ¿no? Es un güey, a grandes rasgos, es un güey que va a ver a su papá porque ya se va a morir y lleva años sin verlo, ¿no? Entonces quiere pedirle perdón por no haberlo visto. Y pues evidentemente siente mucha presión por verlo, porque además siempre fue el favorito. Y pues no valía la pena. Ahora, tengo todo esto, son 4 párrafos, implican un montón en guión. Pareciera que está sencillo. Tú podrías decir, pues un güey en el camión y me chuto esto en diálogo. Esa es una opción, ¿no? Que el güey esté en el camión y empiece, vuelva al pueblo, no sé qué. Ahora yo les digo, y más en animación, ¿está bien o está mal? Esto posiblemente, resuelto así, pueda ser más hacia la dramaturgia, ¿no? Es decir, hacia una obra de teatro, a lo mejor un tipo y simulamos que se sienta y tal, y empieza con esta reflexión. El cine da para más. Entonces le empiezo a meter. Entonces aquí pongo un ejemplín. Donde podríamos tener un acercamiento hacia una escena de lo primero que leemos. Interior terminal de autobuses, Ciudad de México, día. Jorge, ya le pusimos nombre. Como todo está en primera persona, pues no sabemos ni quién es, ¿no? Entonces podrían haber pensado que era yo, pero no. Es un fulano. Es Jorge y tiene 28 años. Delgado, pálido, con la espalda encorvada, la expresión triste y los dientes amarillentos. Ya tengo una imagen, ¿no? Está pálido, la espalda encorvada, triste, los dientes amarillentos. Está con una pequeña maleta sentado, fumándose un cigarro en el área de fumar de la sala de espera. Suena un timbre de aviso. Operadora. Pasajeros con destino a Manalco en horario de las 19:30, a favor de abordar el autobús en el andén 24. Aquí, bueno, ahorita lo analizamos. Jorge da un gran suspiro. Apaga su cigarro, toma su maleta y se levanta para acercarse al andén. Interior, autobús continuo. Jorge se sube al autobús. Tiene su boleto en la mano y busca su asiento. Una vez que llega, coloca la maleta en el compartimento de arriba y se sienta cerca de la ventana. Está reflexivo. Catalina,
50, una mujer regordeta con una amplia sonrisa, se sienta junto a él. De inmediato le busca la mirada a Jorge para buscarle plática. Catalina, ¿primera vez que va para Manalco? Jorge deniega, con aspecto seco como invitándola a que cierre la boca. La mujer no capta y continúa. Catalina, ¿vacaciones? Jorge, no, yo nací ahí, pero tengo fácil 8 años sin ir, 20 años sin ir. Mi papá se está muriendo. Catalina, no me diga, ¿cáncer? Jorge, efisema. Hasta ahí terminamos, ¿no? Entonces, digamos que este es un recurso. Hay 1000 recursos, ¿no? Puede haber una voz que venga desde su ronco pecho, puede ser que le hable a alguien. Formas hay muchas. Este es, digamos, un recurso, ¿no? En el que de entrada describo al personaje y la ironía, ¿no? Su papá se está muriendo de efisema y él fuma. Los dientes amarillentos es de que lleva fumando años. Entonces, muy probablemente él se muere de lo mismo, ¿no? Delgado, pálido, ¿no? La espalda encorvada. Eso ya también me dice físicamente por qué tomo esas decisiones. Pues porque quiero ver a alguien como tímido, como quiero que la espalda me represente a alguien que carga mucho peso, alguien que le cuesta trabajo tomar decisiones, alguien que está triste o deprimido. A lo mejor efectivamente es una metáfora, pero es una metáfora visual. ¿Me explico? Es algo que todos podemos ver y que a partir de la imagen lo podemos interpretar como queramos, ¿no? A lo mejor quien lo cachó, y a lo mejor alguien ni se fijó en sus dientes. No pasa nada. Hay cosas más evidentes, como los diálogos. Y entonces ahí yo empiezo a ver, ok, uy, pues ya tiene rato, pues ¿por qué no habrá venido? ¿Qué pasó? ¿Quién se lo llevó? ¿Dónde vivía? ¿Por qué? Empiezo a generar preguntas, ¿de acuerdo? Yo decidí meter un personaje que en el cuento no está. En el cuento, pues es él. Tomo esta prestación y digo, voy a meter una señora. Una típica señora metiche y que con este recurso nos cuente un poco más de la historia, ¿no? Nos obligue a este hombre a hablarnos más de la historia, ¿no? Y eventualmente veo cómo lo desarrollo. Si la señora se enoja y se va, ya a lo mejor se queda solo. Si se hacen amigos, si se enamoran, ya yo sabré, ¿no? Pero que la esencia de la historia se siga contando, ¿de acuerdo? Ya les queda más claro cómo vamos a ir trasladando de nuestra narrativa hacia el guión. ¿Alguien de ustedes había visto un guión antes en su vida? ¿O se imaginaba cómo era? ¿Sí? ¿Todos ustedes ya habían visto un guión? ¿Alguien aquí no? Con sinceridad, porque de hecho está padre. Si alguien no había visto un guión y hasta ahorita se enfrenta a él, puede ser algo. Me gustaría saber si alguien de aquí nunca había visto un guión, ¿cómo se lo imaginaba? ¿Nadie? O si antes de haber visto un guión, ¿cómo pensaban que era? ¿O cómo pensaban que hacían las pelis? Me gustaría escucharlas. Creo que yo, cuando aprendí que era un guión, que fue como en clase de español en sexto grado, una cosa así súper X, yo pensaba que eran puros diálogos. O sea, que era como guioncito, acotación, o sea, discurso o algo así. Y nada más así, back and forth entre los personajes. O sea, yo no sabía que el guión como tal incluía todo. O sea, la escena, la atmósfera, la luz, los movimientos entre escenas, personajes. O sea, me pareció muy cool cuando lo vi. Pues está padre que ya en muchas escuelas les enseñen. Yo me acuerdo que mi primer acercamiento al guión fue hasta la universidad, donde dije, ¡ay, así son! Yo había leído muchos guiones, porque esos sí están más de dramaturgia, de teatro, que eran como los que realmente teníamos acercamiento, que llevaban los guiones de las pastorelas, los guiones de, vamos a hacer la del Rey León, ¿no? Y llevaban como un tipo de guión de teatro. Y pensaba también que al inicio tenía los personajes y cómo eran y qué sé qué, y luego nada más era más bien un acercamiento de diálogo y ya, igual, ¿no? Porque tenemos como más escuela de teatro que de cine. Entonces, bueno, más o menos así es como se va a ir trasladando. Entonces, esto realmente, aunque muchos de ustedes ya lo habían visto, posiblemente no entendían como cuál era su origen, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Vamos chido?
¿Sí? Va. Déjenme paso esto aquí. Ahí no. Ahí está. Ahora, alguien de ustedes preguntaba, ¿qué pasa cuando tengo un guión como más bien para corto que para largo? ¿O qué pasa si mi historia da? ¿No? Entonces, hay que saber muy, muy independientemente de lo que se nos ocurre, porque a veces pues, nos llega la iluminación, ¿no? Tenemos una inspiración o tenemos un momento catártico en nuestras vidas. Y entonces, cuando llega esa iluminación, ese momento catártico, no sabemos si la historia va para corto o va para largo. Y eso es algo bien difícil al inicio. ¿Qué onda con el cortometraje? Teóricamente, la extensión de un cortometraje va de 1 a 29 minutos, en la teoría. Y digo en la teoría porque resulta que en muchos festivales ya 29 minutos no los reciben. No los reciben porque no les funciona. Tiene 29, entre 29 y 60 minutos son de esas extensiones rarísimas que a menos de que sean como parte de una serie o un capítulo, muchas veces en el cine no pegan. Por eso piden cortos más cortos, para que puedan meter muchos cortometrajes en una exposición de hora y media, 2 horas, y no que vayas como hora y media, 2 horas y termines viendo dos cortos. Como que en tu cabeza hay una preconcepción que vas a ver 5, 6, 7 historias en 1 hora o 2. Y cuando te llegan y tienes la idea de un corto y como que no se acaba, empiezas a sentir que está muy largo. Es una cosa muy rara. Sin embargo, cuando vas a ver una película larga, tu preconcepción de una película larga es voy a estar aquí un rato y de repente a los 29 minutos se acaba eso. ¿Qué? ¿Por qué se acabó? El mediometraje son esas cosas para las que nuestro cerebro solo está preparado en la televisión, como muchísimas series que duran entre 29 y 30 y 45 minutos. Entonces ahí estás preparado para cierto tiempo y cabe el capítulo y le apagas y te vas. En los cortos difícilmente. Entonces son esos tiempos en los raros y que muchos festivales por una u otra razón no aceptan. Además que realizar un corte de más de 20 minutos es muy caro, carísimo. Y no es económicamente financiable. Es decir, muy difícilmente vas a poder recibir dinero de eso. Entonces, te puedes gastar casi lo mismo que un largometraje, y sobre todo en animación. Hacer 29 minutos de animación es muy caro. Y resulta que no va a pegar en ningún lado. Es decir, en los festivales, algunos, muchos, no te lo van a aceptar porque es muy largo. Los que te lo acepten, pues no vas a recibir lana. A lo mejor recibes prestigio, un premio y visualización, pero no más. Y después de ahí, en el cine, no te lo van a comprar ni por favor. Entonces, si quieres algo redituable, pues es un largo que cuesta mucho dinero, pero al menos tiene posibilidad de ser redituable. 29 minutos puede salirte igual de caro y no va a ser redituable a menos que forme parte de una película, como una película antológica tipo, no sé si han visto estas pelis que se pusieron de moda como París te amo o New York I love you, ¿no? Es como un concepto de películas con un tema y tienen muchos cortos pegados, como Relatos Salvajes, como La balada de Buster Scruggs, como ¿qué otra? Coffee and Cigarettes, como hay muchas películas donde justo eran cortos, entre muy cortos o mediometrajes, que no eran o sea, no tenían un fin financiero, y entonces los juntas en una peli antológica, ¿no? Como una peli que puede ser, que puede salir al cine, que pues la gente va a ver, y que son cortos pegados, para pronto. Entonces, por lo mismo, yo siempre les recomiendo, cuando vayan a hacer su primer corto, procuren que dure 10 minutos o un poco menos. Ese es un tip que les doy. Por ejemplo, este año apenas terminó el fin de semana el Festival de Cine de Guanajuato, el GIF. Yo tuve la oportunidad de ser jurado en la parte de guión
de cortometraje. Y específicamente la regla es que ninguno de esos guiones podía pasar las 10 páginas. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque luego esos guiones, muy bonito, ganan premios, pues no son financiables. Es decir, nadie puede pagar más de 10 páginas. Es muy complicado conseguir esa lana. Y entonces, pues, ¿para qué? Esos guiones se quedan en el cajón porque nunca realmente consigues el dinero para financiar la producción. Entonces es complicado. Y como los cortos regularmente es gente que está iniciándose, bueno, no, hay cortos de grandes cineastas que pues, ya tienen lana y pues, los hacen como tamales, pero la mayoría empieza con un corto. Entonces, ¿cómo te avientas un corto de media hora cuando nadie te conoce? No tienes varo, ¿no? Lo vas a sacar ahí de Kickstarter o quién sabe, y por mucho que quieras sacar en la lana, pues no va a ser media hora financiable. Entonces, esto es como una regla no escrita. Si van a hacer su primer corto, procuren que por mucho dure 10 minutos. Si dura menos, está bien. Si dura 1 minuto o 2, probablemente no cuenten gran cosa más que un chiste o algo. Y 10 minutos nos da perfectamente tiempo de desarrollar una historia. De hecho, ¿vieron? Y qué bueno que hablamos de esto. Me vi el corto que muy bien mandó su maestra Leli. ¿Lo vieron? ¿O tuvieron el chance de verlo? Que lo mandaron al grupo que tenemos de animaturas. ¿Sí? ¿Alguien lo vio? Aquí alguien me escribió. Sí, Ana, tú lo viste. ¿Cuánto duraba? ¿Se acuerdan? Ay, no te oigo, manita. No A me ver, acuerdo, desbloquea. pero más o menos como 5 minutos, ¿no? Era muy corto. Dura 11 con créditos. Vamos a pensar que los créditos nos quitan como 1 o 2 minutos y no forman parte de la película, ¿no? O sea, sí están ahí, pero no forman parte de la extensión de la película. Muchos festivales piden 10 minutos sin créditos. Es decir, que 10 minutos de pura historia. Dura aproximadamente entre 9 y 10 minutos el corto. Está bastante bien. Incluso creo que o sea, ya hablando y siendo un poco más críticos, bueno, es más, no voy a decir mi crítica primero ustedes. Los que lo vieron, qué les pareció? Bueno, yo no lo vi, pero le iba a decir que para 11 minutos ya es mucho para un corto animado, ¿no? Porque normalmente cuando los que ves en YouTube, la mayoría duran como 5 minutos. No sé, probablemente por lo caro, ¿no? Que debe ser hacer algo animado. Sí, la verdad se chutaron una chambota logrando un corto de más de 5 minutos, efectivamente, de animación, porque es muy caro y es difícil, es muchísimo trabajo. Entonces, no sé cuánto tiempo les habrá tomado hacerlo, porque además sé que son medio estudiantes o acaban de salir de la universidad y entonces pues, ha de haber sido toda una chamba. Pero me refiero a la historia. ¿Les llegó la historia? ¿No les llegó? ¿Qué les pareció? ¿Cómo vieron eso que no tuviera diálogos? ¿La historia la entendieron? ¿No la entendieron? ¿Dijeron por qué diablos ganó eso y no otro? No, a mí sí me gustó la forma en que lo contaron. Ajá. O sea, al principio yo pensé, bueno, voy a ir a estar contando un poco, o no sé cómo no Tú spoilear. cuenta. Pues ahí está. Ya Bueno, luego lo ven y no pasa nada. Ni modo. Tiene mucho que lo mandaron. pues, o sea, lo vi rápido, o sea, a mí no se me hizo, no sentí que estuviera largo, o sea, no sentí como que me aburrió ni nada, o sea, yo estaba Ok. súper picada y por eso lo sentí como de 5 minutos, o sea, no me fijé, pero lo sentí así. Y la historia, como empezó, yo sí pensé que la niña estaba buscando a su papá. Y ya como en medio, como que sí empecé medio a entender, o sea, cómo lo explicaron, o sea, sí, Visualmente, ¿no? ajá, Porque pues no hay visualmente sí. diálogo. Ajá. Sí se entendió, o sea, sí lo iba entendiendo y yo iba como con las imágenes y algunos textitos como del periódico que Ujú. iban pasando, las personas que pasaban, como la expresión y todo, se entendía. Ok. Bueno, en general te gustó. Sí me gustó. Muy bien. ¿Alguien más? ¿O alguien que no le haya gustado? También está padre Ah, cuando alguien dice a mí no y está bueno y se genera el debate.
y nos aventamos Yo puedo plátanos. hablar. Sí. No sé, a mí me gustó mucho, o sea, da a entender bastante que al inicio que la niña está muerta, que no está en el mundo. Entonces, como que te cae de peso. No sé, me gustó mucho la narrativa en cómo la cuentan porque va como muy sucesiva de como todo lo que pasa y regresan con un flashback de saber por qué está perdida realmente, o sea, tocan un tema muy sensible de lo que está ocurriendo, entonces te quedas como de, damn, o sea, está muy grueso para un corto, pero creo que ese es el punto de un corto, ¿no? Tocar temas tan sensibles que no se puede dar tanto en un largometraje, supongo, Claro. no sé. Retomando lo que vimos la clase pasada, la forma más fácil es tomar esto, ¿no? ¿Quién es esta niña? En ese momento no tiene nombre. No, sí tienes, se llama Dalia, que de hecho es el nombre del corto. Entonces es Dalia, que tiene como unos 8 años, 9, ¿no? ¿Cuál es su objetivo? Cuando estábamos hablando de objetivos, ¿no? Que este es justo el tipo de preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Cuál era su objetivo? ¿Cuál es su objetivo? El de la niña buscar a su papá. O sea, Ella está es nuestra perdida. protagonista. Exacto. Su objetivo es encontrar a su papá. Y al final también es su impulso emocional, porque está sola, ¿no? Pues, ¿quién le va a dar de comer? ¿Quién la va a mantener? ¿Dónde está la única persona con la que vive? Etcétera. Ese es su objetivo. Entonces, eso es lo interesante para no perderlo. Dalia es una niña de 8 años que tiene el objetivo de encontrar a su padre. Ahora, ¿qué fuerzas antagónicas puede tener? ¿Ustedes qué fuerzas antagónicas vieron? Pues, bueno, no recuerdo bien, pero nada más, a lo mejor que la gente no le hacía caso, o sea, que era muy pequeña y que no le hacían caso, o que no la escuchaban. Como que en un inicio de la historia te plantean eso, que la misma gente es su antagónica, ¿no? Que la misma gente es su fuerza antagónica en que no le permiten encontrar a su papá porque no le hacen caso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál sería el detonante en esta historia? ¿Qué detona todo? Que vio un cartel, ¿no? Donde estaba su papá, o sea, y que vio que mucha gente se iba juntos a buscar a esas personas. O sea, que había muchas personas que estaban buscando a sus seres queridos. Bueno, no sé si ese fue el detonante. La historia es una mañana normal. Ella amanece, es una mañana normal, esa es su historia normal. Todos los días amanece en esa casita con su petatito y todo. Esa es su normalidad. Pero un día su papá ya no está. Y eso a Dalia la fuerza a buscarlo. Entonces su normalidad cambia y ella no va a amanecer en la misma camita ni con las mismas circunstancias. Ella ya va a amanecer justo en una comandancia, en una estación de metro, en muchos lugares. Su normalidad cambió y está obligada a actuar. Ella es la única persona que vivía con él y es la que está obligada a buscarlo. Además que lo necesita, ¿no? Porque es su papá. Luego hay un giro de tuerca que más o menos sucede a la mitad del corto. El giro de tuerca es darnos cuenta, humano, un poco más cercano al final. El giro de tuerca es descubrir que el antagónico no es quien pensábamos. ¿De acuerdo? El antagónico no son la gente que no le escuchaba. El antagónico es quien la mató, finalmente, ¿no? Y que ahora no le permite conseguir el objetivo principal. Y el objetivo principal es estar con su papá. ¿De acuerdo? Entonces, ahora las circunstancias cambian, pero el objetivo no cambia. Sigue queriendo estar con su padre. Incluso si lo encuentra, no puede estar con él. Entonces, hay un giro de tuerca que es este de, él no es el desaparecido. Ella era la desaparecida y ahora ni siquiera está. Y tiene ella que, y entonces ese objetivo crece un poco, porque ahora aunque está con él, aunque lo ve, no puede estar con él. Entonces, tiene ella que cerrar como ese luto, que no ha cerrado, pues para estar como descansar en paz, ¿no? Finalmente es eso. Entonces, ese es un poco Entonces, hay un cambio de fuerza antagónica que también es viable, ¿no? Conforme la historia se va revelando. Entonces, al revelarse la verdadera historia o lo que nos ocultaron en la primera parte del corto,
también revelamos una nueva fuerza antagónica. ¿Quién le imposibilitó el estar con su papá? Que es quien lo mata, o quien la mata a ella, ¿no? Y la resolución es esa, es como estar con él hasta que cierre ese luto y pueda marcharse en paz, ¿no? Entonces, más o menos así es como debemos utilizar los elementos en una historia realmente sencilla. ¿Qué otra cosa les pedía en los elementos? Universo, pues es un pueblo violento en México. Y las reglas de los pueblos violentos en México son así. Gente o indígenas que son maltratados o que son, ¿no? Por los sicarios que imperan y tienen su propia ley en México y que nadie los puede tener, ¿no? Entonces hay un universo que solo se da aquí y que se puede dar en otros países, pero en las circunstancias en las que se dan en México son únicas. Y que además hay como muy mal actuar político y muy mal actuar policíaco, lo que ustedes quieran, que estas personas siguen libres y las gentes nobles y buenas se siguen muriendo, ¿no? Entonces, esas son las reglas del universo. Al poner un lugar geográfico y un tiempo específico, ya nos va a detonar o nos va a hacer pensar en todas las circunstancias que pueden pasar. Claro, pues es que aquí hay narcos, hay sicarios, puede ser Guerrero, puede ser Monterrey, puede ser 1000 lugares, ¿no? Y a lo mejor son cosas que no pasan en otros países, ¿no? Entonces ya eso ya nos implica ciertas reglas. ¿Y qué otra cosa vimos? Fuerza antagónica. Creo que ya. Yo tengo duda del detonante, entonces, ¿puede haber varios detonantes? O sea, sí, por ejemplo, hay una parte en la que vienen los sicarios, o bueno, no sé si sean sicarios, pero vienen como unos policías y los separan. Entonces, no sé si ahí también podría ser un detonante. No. Una cosa es el detonante. El detonante es el que hace específicamente al inicio de la historia que se cuente o se empiece a contar la aventura o la necesidad de lograr el objetivo. El detonante sucede mucho más al inicio de la historia. Y tenía mi vida normal hasta que algo llegó y cambió el rumbo, ¿de acuerdo? Lo que sucede después, es decir, el giro de tuerca, efectivamente, podría ser un detonante si la historia se hubiese contado como al revés, es decir, si este giro de tuerca ya no funciona como detonante en el transcurso en el que conté la historia o desde el punto en que conté la historia. Ella no sabía lo que había pasado. Parte de la historia es que ella se dé cuenta de lo que realmente pasó. Por ende, aunque su normalidad ya cambió, ella no lo sabe. Su detonante de ella y desde esa perspectiva y de ese tiempo es que su papá un día amanece y su papá ya no está. ¿Sí me explico? Toda esta revelación la va a hacer actuar de cierta forma. Es decir, ella darse cuenta lo que realmente pasó, la va a hacer actuar en acercarse a su padre, en pedirle disculpas, perdón, o te quiero, o quiero estar contigo, y tal. Son acciones a partir de la revelación. Si la historia se contara, un día estaban súper felices y tal, y llegó un sicario y lo separó y la mató, ahí sí es un detonante, pero la historia tendría que contarse más atrás. No sé si me explico. Hay veces que retomamos cosas del pasado y esas cosas nos hacen actuar o nos hacen tomar decisiones, ¿de acuerdo? Pero no están en la línea temporal de mi peli. Yo empecé a contar desde tal día. Por ende, a partir de ese día va a tener sus distintos su detonante con el que debe tener, digamos. Lo que haya sucedido en el pasado, digamos, son otros detonantes, pero no están en esta línea temporal. No sé si fue confuso o si te lo dejé claro. Sí, sí quedó claro. Bien. Ahora sí, el conflicto debe entrar rápido y de golpe. En un cortometraje, y es lo que vimos justo en este, ¿no? Nosotros no sabemos si Dalia y su papá ¿no? vendían maíz o vendían tortillas o cosechaban rábanos, no lo sé. Todas esas cosas que regularmente en una serie que tenemos mucho tiempo o en una peli que tenemos un poco más,
tenemos como muchísima más libertad de ahondar en ciertas cosas. Aquí no. O sea, aquí ella se levanta y en ese momento su papá no está. Eso significa que vamos a llegar al conflicto muy pronto. Tengo solo 10 minutos para contar todo esto. Entonces, por eso un corto trata de ahondar lo menos posible en casi nada e irse directo al conflicto. ¿Qué falta? ¿Qué pasó? Justo vamos a tratar de llegar al detonante muy pronto. Mucho más que en una peli. Ahorita van a ver los tiempos. Digamos que como un cortometraje puede durar desde 1 minuto hasta 29, es muy difícil determinar tiempos. Pero sí que podemos hacer porcentajes. Es decir, si tu corto dura 5 minutos y te tomas 3 minutos hablando del personaje que va al súper y va a la primaria y va a comerse país con su abuela, y los 2 últimos minutos empieza el conflicto, no te va a dar tiempo de desarrollarlo y va a ser un corto bastante fallido. Si tienes 5 minutos, tómate este para presentar a tu personaje, este para desarrollar tu conflicto y este para el giro de tuerca, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de hacerlo un poco más, o me tomo 2 para contar, 2 para desarrollo y 1 para el giro de tuerca. Vamos a tratar de que sean un poco más equilibrados. Pues como no tenemos los tiempos tan estandarizados como en el cine, sí tenemos que hacer como una especie de porcentajes o como un equilibrio. ¿Cuántas páginas llevo? 12. Ok. Si yo me tomara 3 páginas para hablar del personaje, quién es y por qué me importa, en este caso, ¿no? 3 páginas para hablar de Dalia y que es una niña y que vive en la granja y tiene un perrito, ¿no? De ahí me tomo 3 páginas para desarrollar que está buscando a su papá. Y luego 3 páginas, aquí se da cuenta que las cosas no están normales y que algo está mal. Aquí vemos que está muerta, aquí se despide su padre. Y ya está equilibrado. Si me tomo 3 páginas, 3 páginas, 3 páginas, 3 páginas, no tendría por qué sentirse o aburrido o apresurado, ¿de acuerdo? Entonces, el equilibrarlo es lo mejor. Pero de que es verdad, es que tengo tan poco tiempo para desarrollar que tengo que irme directo al conflicto. Un día despierto y su papá no está. Ya, no más, ¿de acuerdo? Idealmente se debe abordar un tema en un cortometraje, ¿ok? Y es importante que veamos en qué momento va a salir a la luz ese tema. Difícilmente un corto es nomás, si un corto se queda en la anécdota o en el chiste o en, siempre todo fue un sueño, lo más seguro es que te estemos haciendo una especie de tomada de pelo, ¿no? Eso de todo fue un sueño o se murió y fue injustificado y pues nada, se murió. Eso es como de las peores cosas que hemos hecho como principiantes, ¿no? El todo fue un sueño es como, no tuviste final para tu peli, ¿verdad? Ok. O y todo estaba bien, estaba súper enamorado y llegó un camión y lo atropelló. ¿El camión de dónde salió? No lo sé, pero no tuviste final para tu peli. Es correcto. Entonces, cuando hay un tema, y es algo que platicábamos en la otra clase, cuando hay un tema, tengo una posibilidad de acabar la historia con sentido, ¿de acuerdo? Entonces, a veces muchas historias no tienen tema y entonces podemos terminarlas como nos dé la gana y pareciera que la historia se siente como vacía. Cuando hay un tema es más fácil abordar, ¿de acuerdo? Y sobre todo encontrar un final adecuado. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿No? No. ¿Vamos bien? Listo. Ahora, ¿cuánto es un largometraje? Idealmente un largometraje desde los 60 minutos ya deja de ser mediometraje. Les digo que hay un área gris entre los 30 y los 60 minutos que se le llama mediometraje. Pero no voy a hablar de eso porque, al menos ahorita, va a ser muy raro, muy difícil que escriban un mediometraje. Digamos que si su historia, ¿no? Se podía contar de una forma rápida, que no necesitaba mucho desarrollo de personajes, que el universo no es muy complejo, que hay un conflicto fácil en el aquí y en el ahora. Algo importante del corto es que los conflictos deben de resolverse en el aquí o en el ahora. Si requieren de muchos procesos, muchas aventuras y mucho tiempo, es muy probable que estemos hablando más bien de un largo.
porque hay mayor construcción de personajes, puede haber varios puntos de giro, ¿no? Normalmente en el corto hay uno. Ah, no, que siempre no era él el desaparecido, sino que ella estaba muerta. Ok, hay un punto de giro, es el gran giro de tuerca, pum, acabó la historia. En un guión podemos hacer muchos puntos de giro, ¿no? Por ejemplo, pensaba en Parasites, ¿no? Que la historia comienza para un rumbo y de repente hay un punto de giro en el que dices, chin, no me esperaba esto, y después hay otro punto de giro, y luego hay otro, y luego hay otro, ¿no? Y la peli va todo el tiempo dándonos como muchas sorpresas. Ay, ya falta 40. Ay, ya, vamos bien. Entonces, eso es muy importante, ¿va? Que en el cine o en las películas de largo hay como mucho chance, ¿no? De abarcar más. Y hay un desarrollo también más detallado del universo. Entonces, cuando ustedes tienen universos muy complejos, lo ideal es entonces que pensemos en un largo para que lo podamos explotar al máximo, ¿de acuerdo? No sé cómo diferenciar si mi historia es para corto o es para largo. Entonces, primero piensa cuántos personajes necesitas para contar tu historia y qué tanto necesitamos conocerlos. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. No es que son un grupo y son 5 y cada uno es diferente. Es como Umbrella Academy. Ay, no, y son 5 y no sé qué, o son 6. Y uno es así y otro tiene estos poderes y así. Híjole, no creo que del corto. Después, la complejidad del conflicto. Si puede resolverse en un par de acciones. La complejidad del conflicto es que la niña sepa por qué su padre, dónde está su padre. Y si puede o no estar con él. Ah, pues su papá está ahí, la que no está eres tú. Ya, se resuelve. Porque el objetivo es muy específico, encontrar al papá. Lo encuentra, pero él no la ve. Ah, entonces la cosa sucedió de esta forma. Entonces, también depende de la complejidad. Ah, no, es que es una agencia secreta de la CIA y que trabaja en los túneles secretos de Nueva York, y entonces lo que tienen es que descifrar los códigos secretos de Donald Trump para después hackear el sistema. No, esto no es para corto ni de borracho. Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿no? ¿Qué tan complejo es mi conflicto? ¿No? Y después de ahí tienen que contarle a la sociedad y hacer una revolución, y luego en la revolución tienen que elegir un nuevo líder. ¿Y quién es el nuevo líder? Ya, esto no es para corto, ni por favor. Piensa en tu universo, que es algo que platicamos en el slide anterior, y qué tanto tiempo te tomará contarlo y qué tanto afecta a la trama. Eso es muy importante, porque a lo mejor ustedes dicen, ay, es que es un universo increíble, es un planeta púrpura, ¿no? Y hay árboles que sacan piñas y cuando abres las piñas te cuentan una verdad. Y luego no hay presidente, sino es un consejo de ancianos y cada anciano tiene un poder mágico, ¿no? Entonces, y ahora te pregunto, ¿cuál es el conflicto? No, pues lo único es que fulanita tiene que sacar a su papá de la cárcel del planeta púrpura, que fue metido a la cárcel de forma injusta. Yo te pregunto, ¿es necesario que todo esto suceda en el planeta púrpura de las piñas que dicen la verdad? O puede ser en México, ¿no? Y ya, exacto. Entonces hay que saber, tengo universos increíbles. Quiero contarlo en un corto, pero si el universo es tan increíble que tengo que tomarme el tiempo de decir que hay piñas y que es púrpura y que es un universo no explorado y la gente tiene dos ojos en la frente y otro en la nuca y bla, bla. Ajá, pero el conflicto real se puede resolver en un universo que no necesitamos explicar tanto y que con 2, 3 cosas quede claro. Pues a lo mejor sí ya para corto, pero nos vamos a alejar de ese universo. Si ese universo es súper explorable, porque gracias a esas piñas mágicas ella va a encontrar la fórmula secreta y después resulta que es la elegida por los sabios y le van a ir enseñando a esos sabios los poderes mágicos, y después resulta que el color púrpura le da un poder de levitación, bla, bla. Ah, ok. Entonces tu historia no va para corto, va para largo, porque hay que explicar cada elemento y hay que dejarle muy claras las reglas del universo a mi público y a mi gente. Ahí está. Entonces, si me voy a enfocar en el conflicto, que es una niña tiene que
convencer a no sé quién de sacar a su papá de la casa, o tiene que comprobar que su padre no es culpable. Y para ello tiene que ir a la casa de su abuela y conseguir una foto y llevarla a la comisaría o lo que sea. Ah, eso es sencillo. Tal vez me daba corto. Todo lo que conté del planeta púrpura es porque lo voy a usar. Si no, no tiene caso. ¿Va? Identifica qué es más importante en tu corto. La situación en sí o la travesía. Muchas veces, justo, si tenemos universos muy fantásticos o un camino largo que recorrer o muchas pruebas que pasar, si yo lo dejo en corto, mermo la historia. Porque a veces no es tan complicada, a veces tiene que, ¿no? Es como esta peli de unos perritos que a mí me hizo llorar cuando era niña. Son 3 perritos que sus dueños los tienen que dejar en su antigua casa y se van y se mudan a la ciudad, ¿no? Y no los pueden tener ahí, entonces los dejan a cargo de alguien. Los perritos se niegan a quedarse ahí y van en busca de sus dueños. Entonces, en realidad es algo muy simple, porque lo que pesa más es la travesía. Por eso es un largo, ¿de acuerdo? Porque entonces tengo mucho tiempo de contar todas sus aventuras. En un corto posiblemente no, porque entonces me enfoco más en el giro de tuerca. Aunque la niña del corto tiene una larga travesía, no me importa tanto eso. Si se fijan, no pasa gran cosa en la travesía. El corto está centrado en el giro de tuerca, en una situación. Ella buscaba a su padre, pero realmente ella estaba muerta. Entonces, ya si va al metro y que si la foto y todo, claro, adorna y se cuenta en 2 minutos. Porque lo que no me importa realmente tanto eso. De hecho, en algún punto puede ser hasta repetitivo. Lo que me importa es ese giro de tuerca. Que la gente vea el dolor de alguien que no sabe que ya ha muerto, ¿no? El tema, ¿no? El decir, miren cómo puede ser arrebatada la vida de alguien, bla, bla, ¿no? Todas esas cosas son las que conjuntan al corto, no la travesía per se. ¿Tienen dudas hasta aquí? ¿No? Ahora sí, viene lo chido. Hagamos una sinopsis corta. Esto lo vamos a aprender para que puedan desarrollar el primer paso de su guión. La siguiente clase vamos a ver la ruta crítica del guión, es decir, cómo empiezo. Aunque ahorita ya conozco la diferencia de una y otra, todavía hay una ruta crítica que me puede ayudar o servir para que el proceso sea menos tortuoso, básicamente. Entonces vamos a iniciar con una sinopsis corta. Aunque este tema en sí forma parte de la siguiente clase, para fines prácticos me es mejor contárselos de una vez para que ya tengamos sobre qué trabajar la siguiente clase, ¿de acuerdo? Entonces, esto es para que lo aprendamos porque es como vamos a redactar nuestras próximas tareas. Al menos, o sea, la que sigue, pues. ¿Qué es una sinopsis corta? Independientemente si tu historia es un corto o un largo, tiene una esencia. Tiene una forma muy cortitita de contar todo lo que conlleva la peli. Las sinopsis cortas son esas cosas maravillosas que nos ayudan a vender. Nadie en este mundo, si no te conoce o no conoce tu trabajo, se va a chutar tus 35 páginas que hiciste de argumento, tus 15 páginas de guión o tus 120 páginas de largometraje. Es muy raro y muy complicado. Los productores y la gente con lana no tiene tiempo para estar leyendo sus ocurrencias. Entonces, para ellos estar seguros que no es una ocurrencia, te dirán que el primer acercamiento de tu historia sea contarla rápida. Nosotros vemos sinopsis cortas todo el tiempo. Cuando vemos una peli de Netflix, y estamos así en el catálogo, ¿no? Antes de ponerle play y ponernos a verla, vemos una sinopsis corta que dice, un fulano tiene, y ya entonces te empiezas a dar cuenta, pues más o menos de qué va, si te va a interesar, cómo qué género es. Si una chava decide cortar a su novio para andar con su mejor amigo. Pronto descubrirá que su mejor amigo no es quien él parece. Es como una comedia romántica, ¿no? Y entonces tendrá que recuperar a su exnovio, aunque tenga que dejar de ser ella misma, no sé. No, mira, sí, es una comedia romántica, y entonces se ve que es una chava en apuros, inmersa en dos hombres, no va a saber con quién quedarse. Sí. Y a lo mejor tu chavo que está al lado dice, no, güey, no vamos a ver eso.
con la pura sinopsis corta nos vamos imaginando qué tipo de película es, ¿no? A veces las sinopsis están muy bien escritas y las pelis son unos churros, como los trailers. Y a veces al revés, está muy mal hecha la sinopsis, no se te antoja y de pronto alguien te dice, es un peliculón. Eso también es cierto. Ahora, esas sinopsis las vamos a llamar sinopsis de catálogo. Las sinopsis de catálogo prácticamente son iguales a las que hacemos, a excepción de una cosa. Las sinopsis de catálogo no dicen el final. No es posible. Porque nos spoilean y vale gorro todo. Nosotros, cuando hacemos sinopsis, no las hacemos para Netflix ni para Cinépolis. Las hacemos para productores, directores o para nosotros mismos. Es un proceso que a nosotros nos sirve incluso para la creación de nuestra peli. Por ende, nosotros sí tenemos que escribir el final. Porque muchas veces el final determina si la peli es buena o la peli es mala. Si yo te digo, es la historia de una chava que decide cortar a su novio para andar con su mejor amigo, al final descubre que su mejor amigo no es quien ella esperaba y deberá recuperar a su exnovio, aunque tenga que dejar de ser ella misma, ¿no? Al final muere. Muere en un accidente. Y yo te cuento eso y tú dices, qué horrible, ¿por qué? ¿No? Entonces ya se salió de tono, se salió del género. Se va a decir, güey, pero no tendría que quedarse con uno de los dos o con ninguno, o reflexionar, pues para allá iba, ¿no? Ah, sí, no, es que me gusta eso, como la muerte. ¿Qué va a pasar? Que el productor va a decir, bye, vete de aquí, salte de mi oficina. Exacto. Entonces, por eso la gente te pregunta el final, porque puedes empezar muy bien y tener un final desastroso. Y otras veces es al revés, ¿no? O sea, a lo mejor te cuento, ay, es la historia de una chava, y al principio es súper de hueva, ¿no? De una chava que pues la cortan y está muy triste, y entonces empieza a salir con otro chavo y y al final y descubre que ese otro chavo es un medio hermano. Órale. Ah, caray, ¿cómo? ¿Por qué? Exacto, porque ahí el final es lo que está padre, ¿no? Entonces, bien, me interesa, a ver, sigue. Entonces, por eso es importante contar toda la historia. No nos podemos quedar con nada, porque ese quedarnos con algo puede implicar o la ruina de tu peli. Claro, si tú dices, no, pues que me den la lana, pero pues no, o sea, el chiste es que la cuentes completa y que sea una peli que esté buena de principio a fin, porque luego te van a dar la lana y resulta que es un bodrio, pues todo mal, ¿no? Y ya quedaste mal con todo el mundo. Entonces, digamos que es en unas cuantas líneas. Una sinopsis corta debería tener alrededor de 4 o 5 líneas. Pero vamos a darnos un poquito de chance. Estrictamente una sinopsis no debe pasar de 6 líneas. Y estoy hablando en el tipo de letra que les dije, en el Courier New, en espacio sencillo, en una hoja de carta. Si ya se pasa de 6 líneas, ya es muy larga, en el estricto sentido. Yo les voy a dar chance de alocarse un poquito más, tomando en cuenta que es nuestro primer acercamiento. Hacer sinopsis cortas es una pesadilla, porque nos empezamos a alocar y empezamos a querer contar todo, ¿de acuerdo? O terminamos no contando toda la historia y decimos, y es una niña muy bonita que va en la primaria, es muy feliz, y le pasan grandes aventuras, de verdad. Y es como, ¿qué? ¿Cuáles aventuras? ¿Qué? Va a viajar a otro planeta, se va a meter a la selva, ¿aventuras dónde? ¿En Six Flags o qué? Exacto, no hay dimensión y no hace sentido nada, ¿no? ¿Qué debe tener una sinopsis? Y aquí es donde tenemos que meterle galleta. ¿Quién es? ¿Quién es esa fulanita? Regularmente, o la mejor forma es poner, si tiene una virtud o un defecto, se puede poner, y si eso nos ayuda eventualmente a concluir más fácil la historia. ¿Se acuerdan que platicábamos? ¿A qué se dedica? ¿O qué hace de su vida? ¿O qué edad tiene? ¿O algo que nos vaya diciendo qué tipo de persona es? Eso ayuda mucho porque ya en tu mente empiezas a tener o a visualizar. ¿Dónde y cuándo? Esto es el espacio, la arena dramática. La arena dramática es muy importante, el universo. ¿Dónde está, pues? En México, en una primaria pública o en Portugal, ¿no? ¿Quién sabe? Son 2 escenarios distintos. ¿Qué busca? Objetivo. Una niña de 10 años que tiene que tal por
¿Qué se le opone? No lo logra porque su maestra la encierra. ¿Lo logra o no lo logra? Ah, sí sale porque ella tiene tal virtud. Si yo pongo en el quién cierta virtud o cierto defecto o cierta profesión que me ayude, pues va a hacer más sentido al final. El tema es que logremos aplastar nuestra historia y resumirla en aproximadamente 6 líneas. Para fines de tarea les voy a dar chance hasta 10 líneas, ¿de acuerdo? No es para que se queden con ese vicio, es un vicio. Es que cada vez, conforme vayan siguiendo escribiendo en su vida, logren hacer las sinopsis cada vez más cortas. Entre más cortas, es más fácil contarla. A nosotros nos ayuda a saber cuál es la esencia de la historia, porque a veces es bien chistoso. Yo les pregunto, a ver, ¿de qué va tu peli? Bueno, pues no es gran cosa, ¿verdad? Es básicamente una chava, bueno, no está tan chava, bueno, no sé, es como 18 años, sí es chava, ¿no? Ah, sí, y va a la escuela. Bueno, no es la escuela normal, o sea, sí es escuela, pero hace cuenta que es como si fuera la universidad, pero técnica, ¿sí? No. Y así la cuenta, ¿no? Y luego, ¿qué quiere? Ah, pues es que en esa escuela, ella le gusta un chavo, pero no le gusta tanto. Bueno, sí le gusta. O sea, sí le gusta bien, pero no quiere que sea su novio, nada más quiere que le haga caso. Y yo ya me dormí, ya me perdieron, ya valió gorro. Es bien chistoso porque ¿cuántas veces no les han preguntado? Estoy segura. Desde el tiempo que empezaron a tomar el diplomado y les empecé a decir, a ver, cuéntame tu personaje, cuéntame tu historia, y empezaron a enrollarse así. Y bueno, es un planeta, pero no, o sea, sí es un planeta, pero al mismo tiempo no, porque no es como Mercurio, Venus, Tierra, ¿sabes? Es como si estuviera en otra galaxia, pero no es esta galaxia, pero es otra. Estoy segura que los estoy oyendo, ¿no? Y esto, ajá. ¿Y cómo es? ¿Cuántos años tiene? Lo que pasa es que aquí en este planeta, que se llama Galaxión, ay, ¿sabes por qué le puse Galaxión? Porque es otra galaxia, pero grande. No, y tú, ya se desvió, ya valió, ya está valiendo, así. Tú ves cómo cae poco a poco su historia hacia el precipicio, así. Y bueno, ¿en qué me quedé? Ah, bueno, sí. Y entonces, en ese planeta son como otros años. Entonces, en realidad tiene 3200 años. Y yo, o sea, está súper arrugado y así. No, o sea, es que 3200 años en realidad son 15 aquí. Bueno, como 15, 18. Bueno, más o menos. Ya. ¿Y de qué va la historia? ¿Quién sabe, no? O sea, ¿quién sabe qué dijo, qué contó? Esto es lo más común. Por eso la sinopsis es como, ¡pum! Yo la tengo, ya medio construí mi historia, hice mi relato, como Dios me dio a entender. Ahora intento meterla en esas 6 líneas, ¿no? ¿Sí? Pero, ¿Pusiste esa imagen ahí por alguna razón? ¿O es porque porque es me una gusta película? Rango. Ah, ok, ok. Pensé que era como un ejemplo de algo que no debes hacer o algo así. Pues no, en realidad no, es como ilustrativa. Pero si te fijas, si todos ya vieron Rango, está bien bonita la peli, ¿no? Es una forma muy, o sea, cualquier película que ustedes piensan, es como una forma a ver, pensar, ¿cómo es Rango? O cómo contaría Rango en 6 líneas. Ah, es una lagartija, o es como, ya empecé yo. Es una lagartija que vive en una pecera, esa pecera cae, un día llega a un pueblo, Rango tiene que, pues ya sabemos, tiene que adaptarse, tiene que ser aceptado, tiene tal y tal y tal, por ende miente. Una vez que está ahí, se da cuenta tal y decide sacrificarse para salvar al pueblo. Ya, ¿no? Y es muy sencillo. Ahora podríamos poner el mismo ejemplo. Bueno, es que es una lagartija y un día le echan un desierto y luego empiezan a contar las escenas. Eso es como fantástico, ¿no? Y entonces está bien padre porque empieza a llegar el viento y se lo lleva y luego se pelea. Y tiene una pelea. ¿Pelea con quién? ¿O por qué? Exacto. Entonces, un primer ejercicio, si a ustedes les está costando el trabajo, como resumir su historia, pueden compararla con otra película y traten de hacer el resumen o la sinopsis corta de esas otras películas. Rango es una lagartija que miente a todos para ser aceptado en un pueblo, ¿de acuerdo? Hasta convertirse en sheriff. Eventualmente tendrá que decirles la verdad para poder salvar a un ataque de otras personas, o de una mentira, de un engaño, o de tal. Entonces, ya sabemos,
¿quién es Rango? Pues es este personaje, pues que no tenía tal y tal, y ya me empiezo a hacer a la idea. Si yo puedo contar la historia en eso, en 3 líneas, 2 líneas, significa que mi historia debería poderse contar. A veces no se puede contar, no solo porque no tenga buena capacidad de resumen, sino porque la historia no está bien. Hay que revisar. Ah, ya me di cuenta que no tiene objetivo. Ya me di cuenta que no tiene fuerza antagónica. Mira, ¿quién iba a decir que no tengo el espacio geográfico? Es eso. Esto, desde las primeras 6 líneas, me puedo dar cuenta si la peli no funciona. Ahora imagínate que te tomaste la libertad, y esto incluso lo vamos a ver en la siguiente clase, de escribir 150 páginas de guión para al final darte cuenta que no tenías antagónico y que apesta, ¿no? Eso sería terrible y pasa. Por eso escribir 6 líneas y ver si tengo todos los elementos básicos para contar bien la historia, tengo ya una propuesta ganadora en 6 líneas. Y no es lo mismo reescribir 6 líneas 5 o 6 veces que reescribir 5 o 6 veces 100 páginas, ¿no? Entonces, por eso es muy útil. Y además que justo nos ayuda a contar la historia en poco tiempo. Aquí les pongo, este es un guioncillo ahí que tengo, para que puedan criticar cosas de uno y no cosas de... No nos pongamos a onda a criticar con cosas de gente que no está aquí. Esta es como una forma en que les doy el ejemplo y que les puede servir para esto. Aquí, por ejemplo, son 3. Obviamente los alargué un poco más para que quedara más claro, pero aquí son más o menos 7 líneas. Está en Courier New, en una página normalita, ¿de acuerdo? Esta más o menos podría quedar o podría aplicarse para concursos. No sé todavía si, creo que sí van a continuar los fideicomisos, específicamente de escritura de guión. Son becas padrísimas. Son becas que te dan entre 60 y 80 mil pesos mexicanos y que te pueden servir para vivir bien unos 6 meses y te dediques exclusivamente a escribir tu guión. Son financiamientos que da el gobierno para que te inicies como guionista, ¿no? Hay otros concursos como justo el GIF, como Bengala y tal, donde también hay apoyos a los guionistas. Y está bueno porque es una forma de comenzar sin dinero. Es una forma de meterte al universo. En este caso, muchísimos concursos aceptan guiones de animación. Y es una muy buena forma de obtener un financiamiento sin haberle invertido nada más que tus horas pompis. Y sentarte en tu compu y ponerte a escribir y pum, te puede caer o la beca Fonca, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo si es largo o corto, pues nos vamos fijando qué convocatorias hay. Y en todas las convocatorias piden que la historia se cuente en 6 líneas. A excepción que tuviera que cortarle algunas letras, podría casi quedar en una convocatoria. Obviamente lo hice un poco más explicativo para que quede en el contexto. Pero idealmente piden entre 5 y 6 líneas que consigamos hacer nuestra sinopsis. Es algo que nos van a pedir sí o sí en convocatorias, en carpetas de producción. Es decir, si una productora dice, como que me gustó tu historia, pasa mañana a la oficina, te va a pedir una sinopsis porque es la primera entrada a tu historia. Por eso es bien importante que la sepamos hacer. Entonces, aquí se los marco con colorcitos y lo vamos viendo. En un violento pueblo, universo o arena dramática. Recuerden que arena dramática es dónde, cuándo. Universo igual, ¿de acuerdo? Violento pueblo, época actual. Anselmo es un joven policía protagonista. Anselmo, rasgo principal, joven policía que odia su trabajo, o sea, odia ser policía, y desea ser carpintero. Objetivo externo, ser carpintero. A lo mejor en un inicio no sé cuál es el objetivo interno y lo voy a descubrir. No pasa nada. En una fosa clandestina, Anselmo roba un lujoso reloj a un jovencito muerto. ¿De acuerdo? Detonantes que tenía un día normal de policía hasta que encuentra un reloj, ¿no? Y eso lo hace cambiar el rumbo de su vida, ¿no? Porque decide robarlo. Para por fin tener dinero y conseguir sus sueños. Cuando hay un objetivo claro, las cosas no se pueden desviar a otro lado más que en eso.
alguien que desea ser carpintero, pues, ¿para qué va a usar el dinero? Para hacer cosas de madera, ¿no? Al encontrarse a la madre del chico, Anselmo sufre el tormento de la culpa. En este caso, la madre del chico, el chico está muerto, por ende no funge como antagónico, porque pues no se le opone a su objetivo y fácilmente puede robarle el reloj. Hasta ahí todo va bien. Y hay una antagónica que no sabe que es antagónica, pero finalmente se opone a su objetivo. En el momento en que la madre del chico pregunta por su paradero, es una fuerza antagónica que no lo deja estar en paz, ¿de acuerdo? No lo deja conseguir su objetivo. Y eso es importante, que no todos los antagónicos tienen que ser forzosamente malos o odiar al protagonista. Puede ser alguien incidental incluso, que llega y estaba súper a gusto comprando tu madera y de repente llega y no ha visto a mi hijo. Ching, es que si le digo, posiblemente tenga que devolverle su reloj o cómo le explico que me lo acabo de robar, etcétera, ¿no? Se le genera conflicto. Eso. Objetivo interno lo vamos a descubrir al final. El objetivo interno termina siendo una revelación. Como redención, Anselmo cambia de planes y elabora cajas de muerto para aquellas almas abandonadas de la fosa. Entonces la resolución es cómo logro abatir este dolor o esta culpa que esta señora me causa por buscar a su hijo. Bueno, pues haré las cajas de muerto y le entregaré el cuerpo, ¿no? Ya tengo el dinero, ya me lo gasté. Tengo madera, soy carpintero. Pues hay una redención. Y una vez de todo eso se da cuenta que no se siente vacío porque siguió ayudando a la gente. Como finalmente siendo policía no lo lograba del todo, ahora se da cuenta que puede ayudar a la gente con lo que más le gusta. Y ya. Es un cortito, son 10 páginas y está resuelto en 7 líneas, ¿de acuerdo? Y se cuenta toda la historia. Obviamente hay cosas que se omiten y que no tendríamos por qué poner. O sea, en el corto sale su mamá y su mamá es como súper religiosa y como que le dice, ay, mi hijo, no hagas cosas que no debes. Ahí el chavo va al Monte de Piedad y empeña el reloj. El chavo tiene un papá que lo jode mucho y que no lo deja, ¿no? Entonces, esa es como otra pequeña fuerza antagónica que está ahí, que lo obliga a hacer cosas que no quiere. Está el padrino, que es quien le enseñó, que es como un mentor, que le enseñó. Todo eso está ahí. Y que ayuda a que la historia pues tenga más sentido, ¿no? O sea, está más desarrollada. Y entra perfecto en 10 páginas. Todo está ahí, pero en una sinopsis pues no hay chance. Por más que yo quiera hablar del padrino y que es un amor y tipazo y la mamá que es toda linda y al papá que es canijo y que forman parte de mi universo, no lo puedo poner. Aquí es donde yo tengo que discriminar, ¿no? Discriminar todo lo que hasta este momento pues no me va a servir y no me va a ayudar. ¿De acuerdo? Esa es la fuerte labor. ¿De acuerdo? Discriminar lo que es importante, claro, en la historia, pero que en este momento no lo puedo usar por tiempo y por espacio y que eventualmente me daré esa oportunidad. ¿De acuerdo? Sí. Ya voy. Ya casi acabó. Listo. Ejercicio. Bueno, no, ese no nos va a dar tiempo, pero lo prometo que ojalá nos dé tiempo la siguiente clase. Si no, ustedes háganlo como un ejercicio normal. Piensen en un cuento, una película que son clásicos o muy famosos, justo como vimos Rango o La Caperucita Roja, ¿no? E intenten escribir la sinopsis en aproximadamente 8 líneas. Si pueden en menos, mejor. El chiste es que ustedes primero lo escriban en 10. Luego intenten escribirlo en 8. Luego en 6. Y si pueden en 3, mejor. Entre menos, significa que la esencia sí está o sí existe o sí funciona. ¿De acuerdo? Entonces, esto no es una tarea. Esto no es una tarea per se. Ahorita les digo la tarea. Es un ejercicio que pueden hacer ustedes por su cuenta. Y si alguien de ustedes lo hace, podemos darnos unos 10 minutos de la siguiente clase y lo podemos revisar. Por si alguien efectivamente logró contar una historia conocida por todos en 10 minutos.
¿no? En 5 líneas o 10 líneas o lo que lo hayan logrado, ¿no? Entonces, este puede ser un ejercicio que sobre todo para hacer su tarea les sirva, ¿de acuerdo? Ahora sí, ¿cuál es la tarea? 3 sinopsis, 3. Entre 5 y 10 líneas. En sí, escrito es muy poco, ¿de acuerdo? No es mucha tarea, lo difícil va a ser lograr extraer sus historias. 2 de esas 3 sinopsis deberán hacerlo con un ejercicio que ahorita les voy a explicar. Y una de las sinopsis deberá ser totalmente libre y de esa autoría. Es decir, esa la pueden aprovechar para hablar sobre la historia del personaje que están haciendo, ¿de acuerdo? Ok. Ejercicio para las 2 primeras sinopsis. Esto acá, esto acá, que no puedo ver, ahí ya está. De los siguientes personajes, aquí les pongo 4 personajes. Puede ser una bruja, un pirata, un ingeniero o una escritora. Elige solo 2. Por ejemplo, puede ser bruja y pirata, o pirata y escritora, o ingeniero y bruja, como ustedes quieran. Y los que te resten para tu siguiente sinopsis, es decir, 2 y 2. Ustedes eligen la combinación que quieran. En cada sinopsis, uno de ellos será tu protagonista y el otro será tu antagonista. Es decir, yo elijo como protagónico al ingeniero, ¿no? Y al antagónico la bruja. Al protagonista deberá tener un objetivo. El ingeniero debe de lograr construir una casa en ese terreno para su hija. La bruja se opondrá porque en ese terreno ella enterró su otra bruja. Entonces ella será su oposición. Tu protagonista deberá tener un objetivo y conseguir uno de los siguientes objetos. En este caso, un libro, un collar o un cuchillo. Entonces, por ejemplo, el ingeniero quiere construir una casa y tal, o quiere construir su casa en ese lugar porque en ese lugar hay un collar muy importante, bla, bla. Entonces, tú decides por qué debe conseguirlo. Tu antagonista se opone a conseguirlo, crea un conflicto y luego, ya que tengas eso, ya que digas, fulano quiere esto y sutano se lo opone, ya puedes desarrollar tus premisas, es decir, tu sinopsis corta. Premisa y sinopsis corta es lo mismo. Puede estar en Word o en Pages, siempre en Courier New 12, espaciado sencillo, márgenes sencillos. Y no se les olvide ponerle su nombre a su trabajo, ¿va? Porque luego no sé de quién estoy leyendo qué y tengo que regresarme y ya no sé quién es y tal, ¿no? Y luego los empiezo a descargar y ya no sé nada. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Yo tengo una duda rápido. Entonces, una de las sinopsis, digamos, es con bruja y pirata. Y la otra, entonces, sería con ingeniero y escritora. La combinación tú la decides. Ah, bueno, sí, pero por ejemplo, 2 y 2. Ajá. 2 en una y 2 en otro. Okay. Exacto. Puede ser bruja, escritora y pirata ingeniero, por ejemplo. Ok. Sí, gracias. Pueden cambiarle el género a cualquiera. Es decir, puede ser un brujo, puede ser una pirata mujer o pirata hombre, ingeniero o ingeniera. Y ingeniero puede ser lo que ustedes quieran. Puede ser ingeniero químico, ingeniero mecatrónico, lo que ustedes quieran, me vale. Y igual puede ser un escritor hombre o puede ser trans o lo que quieran. Eso no hay ningún problema. Pueden cambiarle el género a todos. Y pueden tener sus matices. O sea, puede ser no forzosamente una bruja cacle, ¿no? O sea, puede ser como un chamán, o sea, digamos que nada más es como una fuente de inspiración, ¿de acuerdo? ¿Otra duda que tengan? ¿Nada más? ¿Todo chido? Súper. Si ustedes hicieron su relato, ¿de acuerdo? Su relato y ese relato lo quieren seguir continuando, aprovechen la sinopsis de libre autoría, de libre albedrío, y pueden agarrar su relato y tratar de convertirlo en una sinopsis corta. ¿De acuerdo? Entonces, eso no hay bronca, no pasa nada si se sigue repitiendo la historia, no me va a enojar, nada. Al contrario, me daré cuenta que le quieren dar continuidad a algo. Entonces, no pasa nada. También para eso hay otras 2 tareas donde hay una oportunidad que desarrollen otra cosa totalmente distinta y que a lo mejor les puede sacar del
del atoradero creativo. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario que quieran hacer? Ay, antes de que se me olvide, dejen, voy a dejar de compartir pantalla. La otra vez no pasó lista, así que todos tienen una asistencia, pero hoy sí paso, porque luego se me va el avión. Aixa, prendan sus micrófonos, porque no las veo. Estoy viendo mi lista. Presente. Bien. Alejandra Mesa. Presente. Sí. Ana Michelle Catalín Martínez. Presente. Betsabe Montes de Oca. Presente. Bien. Constanza Navarrete. Presente. Jesús Alcántar Montaño. No hubo hombres hoy. ¿Sí viene? Jesús Manuel Gutiérrez. No. Caidara sí vino, pero se fue antes, un poquito antes, me avisó. Laura Magali Sánchez Arroyo. Sí, presente. Bien. Leslie Espinosa. Creo que no. Lorena Soto. Aquí. Bien. Mariana Itzel. Camacho Sánchez, ¿no? Ok, no vino. Marilyn Escobar. Creo que no. Michelle Danae. No, no está. Ok, no vino. Montserrat Romero García. Hola, presente. Bien. Paulina Guerrero. Nope. Victoria Cuesta Monroy. Ella ya estuvo antes, profe, hoy, pero se fue también. Ah, se fue, pero sí vino. La fe confiar en ti. Sí, escribió en el chat igual, que se Ah. tenía que ir. Súper. Es verdad, sí tienes razón. Jimena Gordillo. Presente. Bien. Ah, bien, entonces no faltaron tantos como yo. Bueno, no, sí. Creo que Caidaria también se fue temprano y avisó Sí. ahorita por el chat porque lo que estoy viendo. Sí, ella sí me di cuenta. Me di cuenta más bien de ella y no de Victoria, pero ya está. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta Sí. que se me olvidó preguntar. ¿Para Dale. cuándo es la tarea? Sería para el próximo sábado, para terminar el día La o la clase? Idealmente la clase. Ok. Pero bueno, o sea, ya con que lo entreguen el día sábado me doy por bien servida. Si alguna de ustedes no entregó su tarea a tiempo, se le van los días, se las puedo recibir, digamos, después, no pasa nada, pero ya no va a tener la misma calificación que quienes entregaron a tiempo. Quienes entregaron a tiempo tienen chance de sacar 10 y quienes no, lo máximo, aunque esté en una tarea increíble, va a sacar 8. Eso es como lo único no tan chido. Entonces, digamos que al final del día yo voy revisando quiénes trajeron, quién no. A lo mejor no les respondo luego, a lo mejor les respondo en el transcurso de la semana, pero yo ya me di cuenta de quiénes sí, quiénes no. Sí las recibo, la leo, le doy retroalimentación, incluso si me las entregan todas al final. Igual no me enojo tanto, pero no van a sacar el 10 que deberían sacar por haberla hecho bien, ¿no? Van a sacar 8 aunque esté buenísimo, ¿va? Y de ahí para abajo, entonces está más o menos lo más, va a sacar 6. Entonces no está tan chido, ¿va? Entonces, pues eso. ¿Otra duda? Maestra, Sí. digamos que nos lo va a revisar, nos va a dejar retroalimentación y las tenemos que corregir para que las vuelva a checar. No, porque yo entiendo que tienen un montón de materias y tareas. Está cañón. No. Me interesa mucho que sí lo lean y que con ello reflexionen. Las tareas van increciendo. Entonces, muchos de los errores los vas a terminar corrigiendo. Si le das continuidad a tu historia con los distintos ejercicios, lo vas a terminar corrigiendo. Si no, ya queda como en ti, y si en alguna vez recurres a esa tarea, a esa historia para desarrollo, pues te va a servir la retroalimentación para una posible reescritura, pero no. Y también yo no terminaría nunca de leer, ¿no? Así otra vez, estaría imposible. No podríamos como terminar a tiempo, sobre todo porque son un montón de ejercicios y sí me interesa que desarrollemos todo. Entonces queda la retroalimentación. Si ustedes siguen trabajando en esa misma historia, pues ya, ¿no? Si no, ahí está y ya saben de qué pie coger, ¿no? Y ya. Entonces no se preocupen por eso. Gracias. ¿Otra duda?
¿Todo bien? Bueno, pues nos vemos el siguiente sábado, no sé a qué hora nos toca. Creo que es a las 11. Es a las 11. No, de 9 a 11, Laura. Ah, de 9 a 11. Bien. Entonces el siguiente sábado nos vemos a las 9, ¿vale? Que estén muy bien, cuídense mucho y ahí nos estamos viendo. Bueno, Gracias. muchas gracias. Gracias. Bye. Chicas, Bye, por favor, bonito fin. tengo que hacerle, ya sabes, sus anuncios de última hora. Les recuerdo, bueno, que la próxima sesión de online, perdón, vamos a tener, bueno, iniciamos con guionismo, como lo acabamos de comentar, después viene la maestra Lely, y bueno, algo no menos importante es la evaluación de la materia del maestro Valerio Vega de diseño de personajes, de tal forma que, pues bueno, con la intención de que pues hayan ido avanzando. Aquí la sugerencia es que si todavía tienen alguna duda en relación al proyecto final con el maestro, quieren ultimar detalles, por medio del chat de WhatsApp que tenemos, escríbanle directamente a él para pues ultimar estos detalles y pues bueno, por acá nos estaremos viendo la próxima semana. Pero bueno, un último anuncio. Yo tengo una pregunta sí, claro, con respecto a esto. Que, o sea, digamos, la entrega es ese día, es el 10. Pero entonces, ¿cómo, o sea, cómo, digamos, va a haber una revisión en live con el profesor? Pero ¿cómo nos la va a hacer? Me tengo que poner de acuerdo con él precisamente porque viene, sí, efectivamente, él pidió como deadline el sábado 10. Yo creo que va a ser un día antes, pero bueno, yo el mismo lunes me comunico lo más temprano con ustedes en el WhatsApp para afinar este detalle igual y lo recibe el viernes, los revisa y entonces viene la retroalimentación el sábado, porque efectivamente se están empalmando. Buena pregunta, Constanza, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Perdón, Félix, yo tengo una consulta, pero no sé si tendría que hacérsela a usted o al profesor Val. Es con el tema del storyboard. El profesor dio unas indicaciones del tamaño, que es bastante angosto, y yo también revisé que en las páginas que ustedes nos enviaron al empezar el curso hay incluso una planilla de modelo de storyboard que no tiene el tamaño que él solicitó. Yo ya terminé el mío, pero no sé cómo encastrarlo para enseñarlo, porque tengo 16 piezas y no sé si ponerlas juntas en Animati, que es medio... Sí, no, hazme el favor de ponerte en contacto con él para que él ya te dé la respuesta adecuada, de acuerdo a su... Gracias. Sí, le consulto en el grupo, así si responde nos sirve a todos en caso de que le pase a alguien más. Exactamente, esa es la idea, ¿no? Yo he notado también en el grupo que de repente surge alguna duda de formatos y entre ustedes se responden y se van ayudando, entonces, pues bueno, está súper bien que suceda eso, no nada más para integración, sino que, como bien dices, Aixa, pues eso ayuda para todos. Así es. Gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, les quiero comentar que nos pusimos de acuerdo junto con Enrique Navarrete para que la próxima clase, que es de guionismo, que es la primera clase, la vamos a abrir por si ustedes quieren invitar o tener algún invitado o invitada, por supuesto, con la intención de promover el diplomado y ya sea que se puedan integrar, pues de igual forma ya veríamos la manera, o que queden en lista de espera para el siguiente diplomado. Entonces, si ustedes, cualquiera de ustedes, tiene alguna persona que le pueda interesar, vamos a abrir la clase de guionismo precisamente con esa intención. Bueno, pues es todo, chicas. Pues un placer siempre. Cuídense mucho, muy buen fin de semana, tápense bien, ya está haciendo mucho frío por todas partes y pues que les vaya bien. Nos vemos, estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias, Félix. Muy bien, hasta luego. Bonito fin. Igual, gracias. Bye. Bye. Bye.